Un vampiro en la playa. El sol de mediodía caía a plomo sobre las arenas doradas de playa costera. El aire olía a protector solar de coco y salitre. Era la estampa perfecta del verano, niños construyendo castillos que serían destruidos por la marea, fisicoculturistas presumiendo sus bíceps aceitados cerca de las duchas y grupos de amigas bronceándose bajo el cielo azul. Sin embargo, había una mancha en aquel lienzo multicolor. Una figura se abría paso entre las sombrillas de colores neón, partiendo la multitud como si fuera una aparición funesta. No llevaba bañador, ni sandalias, ni gafas de sol. El hombre vestía un traje victoriano de 3 piezas, completamente negro, con una capa larga que barría la arena y unas botas de cuero que debían estar hirviendo por dentro. Su piel era tan pálida que parecía reflejar la luz del sol y su nariz aguileña le daba un perfil aristocrático y severo. «Parece Drácula», susurró un niño, dejando caer su pala de plástico. El hombre ignoró los murmullos. Caminaba con una rigidez real, aunque una fina capa de sudor en su frente delataba que su naturaleza no muerta, o simplemente gótica, no era inmune a los 35 grados de temperatura. Finalmente, se detuvo frente a una toalla morada donde una adolescente leía una revista, intentando pasar desapercibida tras unas gafas oscuras. «Malicia», dijo el hombre. Su voz era profunda, cavernosa y silenció temporalmente la música de la radio de los vecinos. La chica bajó la revista y suspiró con la pesadez de quien lleva siglos soportando la vergüenza ajena. «Papá. Te dije que no vinieras así. La gente está mirando». El hombre ignoró la queja, y con un movimiento teatral, sacó un sobrelacrado con cera roja de entre los pliegues de su capa. «Ha llegado correspondencia de Hogwarts. Consideré imperativo entregártela en mano antes del anochecer». Malicia tomó la carta sin mucho interés y la dejó sobre la arena. El hombre, sin embargo, no se retiró. Sus ojos oscuros escanearon a su hija de arriba abajo, deteniéndose con desaprobación en su traje de baño de 2 piezas, color negro discreto. Además, añadió él, frunciendo el ceño, ¿no crees que ese atuendo es demasiado pequeño? Se ve demasiada piel, Malicia. Es indecoroso para una dama de tu linaje. Malicia rodó los ojos, un gesto que había perfeccionado a lo largo de sus 11 años, o quizás 16 de su vida anterior que sumarían 27, era difícil saberlo. ¿En serio, padre? La chica se incorporó sobre sus codos y señaló hacia la orilla. Yo diría que me cubro mucho en comparación. Mira, el hombre de la nariz aguileña siguió el dedo de su hija. A unos 10 metros, un grupo de chicas universitarias jugaba al voleibol. Llevaban bikinis de hilo, diseños tan minimalistas y colores tan brillantes que desafiaban las leyes de la física y la imaginación. El vampiro, o el hombre que aspiraba a hacerlo, se quedó petrificado. Sus ojos se abrieron como platos. La realidad del siglo XXI golpeó su sensibilidad victoriana con la fuerza de una estaca. Entonces, ocurrió lo imposible. El color subió por su cuello. Su rostro, antes del color del mármol frío, se tornó de un rojo carmesí violento, brillante y absoluto. Parecía un tomate con capa. Se cubrió los ojos con el antebrazo como si la visión le quemara las retinas más que el propio sol. «Por las barbas de Merlín», exclamó ahogado. Malicia soltó una risita, pero su padre ya había recuperado la compostura, o al menos, la autoridad. Dio media vuelta, haciendo ondear su capa para bloquear la visión de la depravación playera. «Malicia, nos vamos ahora mismo», dijo con firmeza, dándole la espalda al mar y comenzando a marchar hacia el aparcamiento a paso veloz. «Pero papá, acabo de llegar», protestó ella, recogiendo sus cosas apresuradamente. «He dicho ahora», gritó él sin detenerse, con las orejas todavía ardiendo en rojo. «Y cúbrete con la toalla. Este lugar es Sodoma con arena». Malicia corrió tras él, sacudiendo la cabeza, mientras la playa entera volvía a la normalidad, preguntándose si acababan de ver a un padre estricto, o al conde más puritano de la historia del terror. Antes de ser Malicia, la adolescente gótica que se avergonzaba de su padre en la playa, ella era simplemente Wendy. Y la vida de Wendy apestaba. En su vida anterior, Wendy no era hija de un mago oscuro ni vivía en un mundo de fantasía. Era una pasante mal pagada en un laboratorio subterráneo que olía a ozono y desesperación. Trabajaba para la profesora Von Rix, una mujer con el pelo permanentemente electrocutado, y una obsesión insana por abrir portales a dimensiones paralelas. Wendy,
gritaba la profesora mientras ajustaba unas gafas protectoras rotas. Si la máquina empieza a vibrar, golpéala con la llave inglesa. Si empieza a brillar en verde, corre. Si brilla en rojo. Bueno, ya no importará. El puesto de Wendy estaba disponible porque los 3 asistentes anteriores estaban en terapia intensiva o en terapia psiquiátrica. Sin embargo, Wendy necesitaba el dinero, o quizás los créditos universitarios, así que aceptó. Fue una mala decisión. El final llegó un martes. Wendy llevaba 36 horas sin dormir, sosteniendo un cable de alta tensión con unas pinzas de cocina porque el presupuesto no alcanzaba para equipo de seguridad. ¿Fue el cansancio extremo lo que detuvo su corazón? ¿O fue la explosión cataclísmica que vaporizó el laboratorio cuando la profesora Von Rix intentó estabilizar el vórtice con un chicle? Nadie lo supo nunca. Wendy simplemente vio una luz blanca, sintió un calor intenso y luego... nada. Abrió los ojos en un vacío oscuro. No había suelo ni cielo. Solo una negrura infinita. Pero Wendy no estaba sola. Frente a ella, flotando en la nada, había una entidad que desafiaba la comprensión humana. Era una masa grotesca de miles de ojos parpadeantes, y tentáculos húmedos y retorcidos que se extendían infinitamente, tal y como lo describiría H.P. Lovecraft en sus peores pesadillas. La entidad habló, no con una voz, sino con un sonido que resonó dentro del cráneo de Wendy. Alma mortal. Tu existencia ha sido interrumpida prematuramente. Te ofrezco una segunda oportunidad. Wendy miró a la criatura. Miró los ojos. Miró la baba cósmica. Pero sobre todo, miró la inmensa cantidad de tentáculos que se movían lentamente hacia ella. Wendy dio un paso atrás, flotando en el vacío. ¿Qué tipo de oportunidad? Renacerás en un nuevo mundo. Una tierra de magia. Serás la hija de un hombre poderoso, temido y de nariz prominente. Serás la descendencia de Severus Snape. Wendy parpadeó. ¿Snape? El de los libros. Eso sonaba intenso. Pero entonces, uno de los tentáculos más gruesos se deslizó cerca de su pierna etérea. Wendy recordó repentinamente todos los foros de internet que había visitado por error, todas las referencias oscuras de la cultura pop japonesa y específicamente, el género del hentai de tentáculos. El pánico se apoderó de ella. No por el terror cósmico, sino por la incomodidad social y física. Acepto, gritó Wendy apresuradamente, agitando las manos. Sí, sí. Hazme hija del murciélago de las mazmorras. Lo que sea. Sácame de aquí antes de que esto se ponga raro. La entidad pareció confundida por un microsegundo cósmico. Tan rápido. Pero no te he explicado las cláusulas de... No me importan las cláusulas, chilló Wendy viendo cómo más tentáculos se acercaban. He visto suficiente anime para saber a dónde va esto. Teletransporte, ahora. Como desees. El vacío se agitó. La masa de ojos brilló y Wendy sintió que era succionada hacia atrás. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no era Wendy. Era pequeña, estaba envuelta en mantas negras y un hombre de piel pálida, cabello grasiento y una expresión de incomodidad eterna la sostenía en brazos. Se llamará Malicia, dijo la voz profunda de Severus Snape, mirándola con una mezcla de orgullo y severidad. Y tendrá prohibido acercarse a los chicos de Gryffindor. La bebé Malicia, anteriormente Wendy, suspiró aliviada. Un padre estricto, ropa negra y dramas mágicos eran un precio aceptable por haber escapado de aquel encuentro con los tentáculos. Años después, en una playa soleada, mientras su padre se escandalizaba por unos bikinis, Malicia sonrió. A pesar de la vergüenza ajena, al menos aquí nadie intentaba abrir portales explosivos ni tenía extremidades pegajosas. La letra pequeña del contrato cósmico. La paz de la reencarnación duró poco. Muy poco. Malicia, anteriormente Wendy, la becaria explotada, apenas llevaba unas horas de nacida en este nuevo mundo. Se encontraba envuelta en una manta, sostenida por los brazos sorprendentemente firmes de Severus Snape. El hombre la miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de auténtica felicidad y duda total ante la paternidad. Eres pequeña, murmuró Snape, tocando la nariz de la bebé con un dedo largo y manchado de tinta. Y extrañamente silenciosa. Aprecio eso. Wendy, atrapada en su cuerpo de bebé, pensó, de nada papá.
Solo estoy procesando el hecho de que no tengo control de esfínteres, y que mi actual progenitor es el príncipe mestizo. Pero al menos no hay tentáculos. Fue entonces cuando el tiempo pareció congelarse. El sonido del viento golpeando la ventana de la hilandera se detuvo. El polvo en el aire se quedó suspendido. Y esa voz, esa horrible voz que sonaba como burbujas estallando en el fondo del océano, resonó directamente en su cerebro infantil. No leíste los términos y condiciones, alma mortal. La bebé Malicia abrió los ojos de par en par. Oh, no. Tú otra vez no. Ya firmé. Soy un bebé. Déjame en paz. El trato debe cumplirse. Tu existencia aquí no es un regalo, es una corrección. La entidad cósmica, proyectando imágenes directamente en la mente de la niña, comenzó su exposición. No era una simple reencarnación isekai para vivir aventuras, era un trabajo sucio. Escucha la verdad que ha sido ocultada, retumbó la voz. Albus Dumbledore es un tramposo. Frente a los ojos mentales de Malicia, la escena cambió. Vio un recuerdo, pero no uno que perteneciera a Snape ni a Harry. Vio a un Albus Dumbledore más joven, en su oficina de Hogwarts, entrevistando a una Sybil Trelawney nerviosa. La profecía real fue pronunciada aquí primero, explicó la entidad. Sybil habló de un niño capaz de vencer al Señor Tenebroso. Dumbledore sonrió ante la idea de la victoria. Pero la profecía continuó, y el Señor Tenebroso lo marcará como su igual, con un poder que el mundo no ha visto y que escapará a todo control. Malicia vio cómo el rostro de Dumbledore se oscurecía en la visión. Espera, pensó ella. ¿Dumbledore tenía miedo del elegido? Exacto. A Dumbledore no le gustan las variables desconocidas. Un igual con poder desconocido era una amenaza al orden que él quería mantener. Así que cometió el pecado supremo, intentó editar el destino. La visión cambió de nuevo. Dumbledore alzaba su varita contra una confundida Trelawney. Un destello de luz plateada, Obliviate. Modificó sus recuerdos, cortó la profecía, la editó como si fuera un mal guión de cine. Luego, orquestó la obra de teatro, continuó la entidad con desprecio. La escena se trasladó a la taberna Cabeza de Puerco. Dumbledore sabía que Severus Snape, entonces un joven mortífago desesperado por probar su valía, merodeaba buscando información. Dumbledore se reunió allí con Trelawney por segunda vez. Hizo que ella recitara la versión editada, la versión que omitía el verdadero peligro del poder del niño según él. Snape, escondido tras la puerta, ¿escuchó exactamente lo que Dumbledore quería que escuchara? Aberforth lo echó, sí, pero el daño estaba hecho. Snape corrió hacia Voldemort con una profecía incompleta, una trampa diseñada por el viejo director para forzar los eventos hacia un camino que él pudiera controlar. Manipular una profecía es un insulto a nosotros, los poderes superiores, rugió la entidad, haciendo que a la bebé Malicia le doliera la cabeza. Dumbledore jugó a ser Dios y rompió el equilibrio. Tú, pequeña Wendy, eres nuestra respuesta. Snape, en el mundo real, notó que la bebé fruncía el ceño y se ponía roja. ¿Gases? Preguntó él, dándole palmaditas torpes en la espalda. Seguramente son gases. Dentro de su mente, la entidad dio su veredicto final. Tu misión es ser el caos en el orden de Dumbledore. Eres la hija de Severus, una variable que el viejo no pudo prever. Rompe su guión. Haz que su juego de ajedrez se desmorone. O si no. Una imagen fugaz de tentáculos viscosos cruzó la mente de Malicia. O volverás conmigo. La conexión se cortó. Malicia soltó un llanto estridente, no por hambre ni sueño, sino por la pura frustración laboral. SHHH, intentó calmarla Snape, meciéndola con rigidez. Silencio, Malicia. El llanto es para los débiles y los Hufflepuff. La bebé se cayó poco a poco, mirando a su padre con ojos nuevos. Él no era el villano, ni el héroe trágico. Era la primera víctima de la manipulación de Dumbledore. Genial, pensó Malicia, apretando su pequeño puño de bebé. Salí de una jefa loca que explotaba becarios para caer en una guerra mágica manipulada por un director controlador, y mi jefe actual es Cthulhu. Pues bien, Albus. Prepárate. Voy a arruinarte la fiesta. Y así, mientras Snape la acostaba en la cuna, Malicia comenzó a planear su venganza. O al menos, lo haría en cuanto aprendiera a sostener la cabeza por sí misma. Sin embargo, aquella cosa prima de Cthulhu,
ese ser cuyo nombre si era que lo tenía sin duda un humano apenas podía pronunciarlo, no le había contado toda la historia a la bebé Malicia Snape. Aquella criatura, si es que criatura era una palabra suficiente, solo había dejado caer migas de un relato mucho más antiguo, más enmarañado, más inevitable. Porque el jodido de los muchos nombres, Albus tampoco sabía la verdad completa. El anciano, con sus túnicas olor a polvo rancio y dulces de limón, no tenía certeza de cuál hijo Potter era el elegido. Las señales siempre fueron confusas, como si algo o alguien estuviera distorsionando el destino desde fuera del tiempo humano. Estaban los gemelos. Harry, el primogénito, el que heredó el cabello oscuro y ese silencio inexplicable al nacer. Y Harrison, el segundo por apenas minutos, con el cabello rojo de Lily y los ojos brillantes del padre. Un niño que lloró tan fuerte que la casa entera vibró, como si el mundo hubiera respondido con un eco lejano. Albus intentó interpretar la profecía. Pero esta vez la profecía parecía burlarse de él, como si supiera que la buscaba. Decidió esperar. Y dejar que la rata traidora, Peter Pettigrew, hiciera su parte como el peón cobarde que era. Pero incluso ese plan falló. Porque los Potter no murieron a manos de Voldemort. Lo cual lo hubiera dejado con el camino despejado. El Señor Tenebroso, al llegar aquella noche, ni siquiera se molestó en luchar contra ellos. Los apartó como quien espanta una mosca, con un simple gesto de la mano que sostenía su varita, provocando que ambos cayeran inconscientes sin darse cuenta de la magnitud del horror que se cernía sobre sus hijos. Lo único que le importaba era la amenaza. Esa presencia diminuta en una cuna. Y entre los dos niños, eligió al que no lloraba. A Harry. Con sus ojos abiertos, fijos, observando a Voldemort con una calma que no pertenecía a un bebé humano. Tom sintió aquel silencio como una afrenta, como una declaración de que soy más fuerte que tú y no te tengo miedo. Sin demora lanzó la maldición asesina, la cual rebotó hacia él. El hechizo impactó. Sí, su cuerpo fue destruido. Pero Voldemort no murió. No podía, no mientras sus tesoros, sus anclas lo mantuvieran atado al plano mortal. Fue doloroso y asqueroso crearlas, pues si bien matar para dividir el alma sonara fácil, no lo fue en realidad. Dividir el alma era doloroso, aparte que tenía que comer algo del cuerpo de su víctima, un hecho que ocultó, pues aún entre los magos oscuros el canibalismo era un tabú que le costaría a sus seguidores. Pues no todos eran tan locos e inmorales. La explosión en el segundo piso resonó como un trueno arrancado del vientre de la noche. Albus, sin pensarlo un instante, irrumpió en la casa de los Potter, su túnica ondeando entre el polvo y los escombros. Pasó de largo sobre los cuerpos inconscientes de James y Lily, como si fueran simples obstáculos en un camino que él ya había decidido recorrer. Su mirada no se apartó ni un instante de la escalera que conducía al cuarto de los gemelos. Cuando empujó la puerta, el olor a carne quemada era casi insoportable. Cenizas fue lo único que quedó del señor oscuro que antes fue su alumno. Harry estaba en su cuna, respirando con calma normal. La cicatriz en su frente, un rayo para los ojos mundanos, brillaba débilmente con un pulso que Albus reconoció de inmediato. No era un rayo. Era la runa S. Sieg. Victoria. Oh. Ya veo, murmuró, alzando la varita. Un hechizo de diagnóstico danzó en el aire, tejiéndose en luces azuladas hasta revelar una imagen espectral. Un fragmento del alma de Voldemort, recién incrustado, vibrando como un gusano oscuro. Albus sintió un escalofrío que se transformó en satisfacción. La profecía tenía sentido ahora. O al menos, una parte. Harry era un recipiente, un nexus accidental, una pieza demasiado peligrosa para dejar al azar. Abrió la boca para conjurar otro hechizo, quizá para sellar, ocultar o manipular aquello. Pero entonces escuchó el sonido de una motocicleta cayendo al suelo afuera. Un grito desesperado. James. Lily. Sirius Black había llegado. Albus se tensó. No podía permitir que su visión del destino fuera alterada por la irrupción emocional del padrino. Volvió la mirada al otro gemelo. Harrison, con su cabellera roja y el rostro tenso por el llanto reciente, dormía ahora por puro agotamiento. Un niño normal, sin rastros de magia oscura, sin signos del ataque. Sin marca. Eso no conviene, pensó Albus, con esa frialdad que jamás admitiría ante nadie. Sacó su varita.
La levantó sobre la frente del bebé. El mundo, susurró con voz dulce, paternal, necesita un elegido al que pueda guiar. No uno que me desafíe. Un destello blanco cortó la penumbra del cuarto. Cuando la luz se disipó, sobre la frente de Harrison había aparecido una cicatriz perfecta. Una flecha ascendente. La runa Tiwaz. Tyr. Victoria justa, guerra sagrada. Una marca diseñada para ser vista. Interpretada. Adorada. Un símbolo de liderazgo. Creado por la mano de Albus. Tú pequeño guerrero, le murmuró al descender la varita, serás el héroe que el mundo necesita. Y yo te moldearé. Los pasos de Sirius retumbaron por la escalera. Albus sonrió suavemente, ya con la historia preparada en su mente, antes incluso de volverse hacia la puerta. La mentira ya estaba tejida. El destino, manipulado. Y los gemelos, destinados a cargar las maquinaciones ajenas de un soberbio mago anciano. Sirius Black cayó de rodillas al ver los cuerpos de James y Lily tirados en el suelo. Primero gritó sus nombres. Luego lloró. Un llanto crudo, animal, desgarrado. El llanto de alguien que ya había perdido demasiado en la vida como para soportar perder lo único que le quedaba. Pero entonces, entre sollozos, notó algo. Respiraban. Débil, entrecortado. Pero respiraban. Ese mínimo detalle lo sostuvo de pie. Minutos después, la noche se abrió con un ruido pesado. Un crujido de ramas y pasos gigantes acercándose. Rubius Hagrid, el medio gigante, apareció desde la oscuridad acompañado de Remus Lupin, pálido, tembloroso por la angustia y la luna menguante que lo afectaba. Hagrid sostenía algo en sus enormes brazos. Un gran escudo y un martillo de guerra. Albus bajó las escaleras con esa expresión suya, dolor controlado, sabiduría practicada, serenidad forzada, que tantos en el mundo mágico habían aprendido a interpretar como confianza. Los rostros de Sirius y Remus se llenaron de alegría al ver a los gemelos. Albus habló en su tono de abuelo sabio, cosa que no engañaba a todos. Igualburga Black, la vieja bruja infernal que lo odiaba con una pasión ardiente, había tenido razón en una sola cosa. Albus tenía una lengua dorada. Un don para narrar la versión de la verdad que más le convenía. Y esa noche la usó. En cuanto Sirius preguntó qué había pasado, Dumbledore habló con voz grave, modulada, llena de dolor y triunfo. Harrison, dijo señalando al bebé pelirrojo en los brazos de Hagrid, fue él. El elegido de la profecía. Con un poder que ni Voldemort esperaba. El pequeño Harrison enfrentó al Señor Tenebroso. Lo derrotó. Y salvó a su hermano. Sirius no podía procesarlo. Remus contenía un sollozo. Hagrid asentía con devoción ciega, repitiendo todo lo que Albus decía como si fuera palabra sagrada. Harrison. ¿Venció a Voldemort? Preguntó Remus, incrédulo. Así fue, sentenció Albus. El rayo explotó, destruyó parte de la casa. Derrotó a Tom Riddle por completo. El pequeño Harry sobrevivió gracias a su hermano. Era una mentira perfecta. Porque en ese momento, afuera, en el resto de la nación mágica, la noticia se propagaba como fuego en pólvora seca. Voldemort ha muerto. Y ese fue el único motivo por el cual los mortífagos no avanzaron. Esa certeza, esa mentira, detuvo la tormenta. Los seguidores de Voldemort, privados de su líder, se fragmentaron. El ministerio, de inmediato, lanzó una ofensiva. Aurores, escuadrones de seguridad, detenciones masivas. Una purga implacable. En cuestión de horas, la guerra frenó abruptamente. El país entero se volcó hacia una victoria que no había sido ganada por héroes, sino por un niño manipulado, recién marcado por una runa que nunca le perteneció. Y sin embargo, la paz no llegó a los Potter. La fama de padres del elegido los convirtió en blanco inmediato de amenazas, de fanáticos, de acusaciones, de la prensa, de antiguos aliados de Voldemort que buscaban venganza. Albus observaba todo esto desde la distancia, con los dedos entrelazados. Sabía que el caos que rodearía a los Potter los debilitaría emocionalmente. Que la presión social los obligaría a proteger a Harrison. Y a separarlo del mundo de formas que él podría controlar. Un niño acosado es moldeable. Un niño perseguido es obediente.
Un niño que carga con el peso del mundo. Ese niño necesita un guía. Y Albus ya había decidido quién sería ese guía. Lily despertó con un sobresalto días después, aún temblorosa por los recuerdos borrosos del ataque. La angustia la golpeó de inmediato. Sus hijos, su casa destruida, la marca en Harrison. La cicatriz extraña en Harry. James estuvo a su lado todo el tiempo, pero incluso él, que había sido un padre ferozmente protector, ahora se mostraba reservado, mirando a Albus con una mezcla de esperanza y dependencia que Lily encontraba inquietante. Porque Albus ya estaba allí. Con su aura de serenidad. Con su voz suave. Con esa mirada calculadora que nadie jamás veía más allá del brillo amable. Y cuando se sentaron a discutir el futuro de los niños, el anciano dejó caer su primera bomba. Me temo que Voldemort podría regresar. Su voz estaba teñida de dolor y gravedad. La magia que detecté en la casa indicaba rituales oscuros, muy antiguos. Su desaparición no es definitiva. El rostro de Lily palideció de inmediato. James apretó los puños. Eso era lo que Albus necesitaba. Él suspiró, compasivo, como un abuelo preocupado por el destino de sus nietos. Harrison es el elegido, continuó. El niño que enfrentó al Señor Tenebroso y sobrevivió. Si Voldemort retorna, vendrá por él. Lily lo abrazó a Harrison con fuerza, temblando. Entonces debemos protegerlo, susurró James. Albus inclinó la cabeza. Y añadió la pieza que faltaba. Y proteger también a Harry. Él podría ser utilizado como un medio para acercarse a Harrison, como chantaje, como cebo. Los mortífagos podrían secuestrarlo para llegar a Harrison. O peor, podrían intentar secuestrarlo y corromperlo para convertirlo en un reflejo oscuro de su hermano. La palabra corromper hizo eco en la mente ya frágil de Lily. James tragó saliva, mirando al anciano como si fuera la única brújula moral que conocía. Mi sugerencia, dijo Albus, dejando que su tono se volviera más firme, es alejar a Harry del mundo mágico. Criarlo donde nadie lo busque. Con Petunia, quizá. Un ambiente muggle sencillo, aburrido, invisible. Allí estará a salvo. Y lejos de quienes quieran usarlo contra Harrison. Lily dudó. Su corazón se resistía. Tenía un mal presentimiento. Un estremecimiento en la nuca. Una sensación que algo estaba terriblemente mal. Pero James puso una mano sobre la suya. Amor. Albus siempre nos ha guiado bien. Él quiere lo mejor para ellos. Eso quebró su última resistencia. Harry fue enviado con Petunia Dursley. Y la pesadilla silenciosa comenzó. Años después. El dinero que James y Lily enviaban religiosamente, año tras año, jamás llegaba a Harry. Los Dursley lo usaron para remodelar la casa, comprar un auto, pagar vacaciones. Harry, mientras tanto, dormía en un armario bajo la escalera. Trabajaba como sirviente. Era insultado. Olvidado, despreciado. Las marcas del abuso en su cuerpo eran obvias. El niño que una vez miró a Voldemort sin llorar. Ahora miraba al mundo con una mezcla de furia helada y resignación amarga. Y esa amargura crecía en silencio. Cuando por fin llegó a Hogwarts, en su primer día, Albus lo vio entrar al gran comedor. Harry era demacrado. Con los ojos hundidos. El rostro endurecido. Una quietud inquietante. Y una cicatriz que brillaba con la runa Sieg como un recordatorio vivo de algo que no debería existir. Albus sintió un escalofrío recorrerle la columna. Porque en ese instante, en esos ojos verdes, llenos de rencor silencioso, vio a Tom Riddle. El mismo frío. La misma ira reprimida. La misma soledad convertida en cuchillo. Y supo que su plan no estaba bajo control. Que quizá había cometido un error fatal. Harry Potter ya no era un niño fácil de moldear. Era una sombra con cicatriz rúnica. Un recipiente. Un eco de algo muy antiguo. Y quizá, solo quizá, la verdadera amenaza no era Voldemort. Era el gemelo olvidado. El sombrero seleccionador no tardó ni 10 segundos. Ravenclaw. Fue una sentencia más que una elección.
Harry caminó hacia la mesa azul y bronce sin emociones visibles. Nadie aplaudió demasiado. Nadie sabía quién era ese niño demacrado, callado, con ojos que parecían estar siempre calculando algo. No sonreía, no hablaba, no buscaba compañía. A los profesores les recordó inmediatamente a otro alumno que una vez recorrió esos pasillos con sombras en el alma. Tom Marvolo Riddle. Albus lo notó desde el día 1. Harry. Se sentaba solo. Leía compulsivamente. Copiaba hechizos avanzados. Practicaba encantamientos en silencio. Respondía con frialdad quirúrgica. Los Ravenclaw lo evitaban, algo en él les daba escalofríos. Y Harry, acostumbrado al aislamiento de Privet Drive, ni siquiera lo lamentaba. El final del primer año. Harrison, por supuesto, fue el centro de atención. El elegido. El favorito de Albus. El niño mimado por todos. Cuando descubrió que querían robar la piedra filosofal, corrió a avisar a su padre adoptivo espiritual, Albus. Pero Albus envió al niño a buscar ayuda. Era parte de su narrativa, de su entrenamiento, de su crecimiento heroico. Así que Harrison, aterrado, bajó a enfrentar trampas demasiado peligrosas para su edad. Cuando Harry se enteró de lo que Harrison estaba haciendo, no por heroísmo sino por lógica fría, bajó también. No habló. No dio discursos. Simplemente caminó entre las trampas sin dudar, protegiéndose con hechizos que un niño de 11 años no debería conocer. Pero al final, cuando vio la situación, Harry no se quedó. No intentó reclamar gloria. Llamó a los aurores. Y se fue. Cuando llegaron, la piedra ya no estaba robada, pero resultó ser falsa. Nicolás Flamel jamás habría entregado su tesoro a nadie, ni siquiera a Dumbledore. Una verdad que Albus conocía muy bien. Segundo año, el diario. Cuando la cámara de los secretos fue abierta, Albus lo sintió. La magia vieja, el olor a basilisco, el rastro de un Horrocrux actuando sin restricciones. El diario de Tom Riddle poseyó a Ginny Weasley, la única hija de la familia. Su vida estuvo colgando de un hilo. Harry fue quien lo encontró. Harry fue quien intentó salvarla, con métodos que parecían provenir de rituales olvidados, de conocimientos que ningún estudiante de 12 años debería manejar. La niña sobrevivió, pero apenas. Y su estado mental. Fracturada, traumatizada, incapaz de recordar sin gritar. Eso le dio a Albus la excusa perfecta. El plan del director. Frente al ministerio, la prensa, los padres histéricos, Albus tejió una historia impecable. Guión Harry Potter, dijo con voz grave, fue influenciado por un objeto oscuro. No es responsable. Pero es claro que su contacto con el mal es profundo. Para su seguridad. Y la de los demás. Debe ser retirado temporalmente de Hogwarts. No mencionó que Harry había salvado a Ginny. No mencionó que el diario buscaba a Harrison, no a Harry. No mencionó la runa ciega en la frente del niño, ni el fragmento de Voldemort atado a su alma. Lo presentó como una víctima. Y como una amenaza potencial. Un riesgo. Un peligro en formación. Un eco de Tom Riddle. El ministerio aceptó, temeroso de otro futuro señor oscuro. Algunos quisieron enviarlo a Azkaban. Albus puso cara de horror de forma falsa. Teatralmente se hizo pasar por un noble anciano. No. Es solo un niño. No es su culpa. Necesita tratamiento, no castigo. La gente alabó su compasión. La gente creyó en su bondad. Harry, sin embargo, entendió la verdad. Lo estaban aislando. Controlando. Silenciando. No sabía por qué. Albus no fue misericordioso, solo pensó que sería más difícil de llegar, y entrar en Azkaban que en San Mango, Albus le necesitaba al alcance. Así que su nuevo hogar fue San Mango. Un ala cerrada. Un cuarto con ventanas selladas. Paredes blancas. Healers vigilándolo como si fuera una bomba de relojería. No estaba enfermo. No estaba loco. Pero ahora el mundo lo veía como un recipiente del mal. Una anomalía. El gemelo olvidado. El error. Y en las noches más silenciosas, cuando la luna iluminaba su rostro a través del vidrio, Harry recitaba en voz baja una palabra que encontró en sus libros prohibidos.
Una palabra que hacía vibrar la cicatriz rúnica de su frente. Sieg. Y el alma fragmentada dentro de él. Respondía. Los años pasaron. Y el mundo mágico celebró el torneo de los tres magos, sin imaginar que uno de los competidores estaba siendo guiado como un títere. Harrison Potter, el niño dorado, el héroe de todos, el eterno elegido. Entró al torneo no por mérito propio, sino gracias a un mortífago infiltrado, Barty Crouch Jr., disfrazado como Ojo Loco Moody. Las pruebas fueron demasiado para él. Se salvó una y otra vez gracias a casualidades que jamás lo habrían sido sin intervención oculta. Pero nada de eso importó. La trampa era perfecta. Cuando Harrison tocó el cáliz al final de la tercera prueba, creyendo que era su victoria, fue transportado a un cementerio. Allí lo esperaban. Una caldera. Un bebé demoníaco de piel gris escamosa. Colmillos, extremidades huesudas. Un ritual oscuro ya preparado. Y a los pocos minutos, la sangre del niño héroe alimentó el renacimiento del Señor Tenebroso. El nuevo cuerpo de Voldemort surgió de la caldera con una risa que heló el aire. Y luego, con los ojos rojos brillando, dijo algo que quebró la realidad entera del mundo mágico. Este no es el niño que me venció. Fue el otro. Fue Harry Potter. Harrison, destrozado, impotente, solo pudo escuchar cómo su título, su identidad, todo lo que Albus había construido, se venía abajo. Los mortífagos se dispersaron a sembrar terror mientras el Señor Oscuro preparaba su siguiente movimiento. El asalto a San Mango. Voldemort sabía dónde encontrar a Harry. Sabía que el niño que lo había derrotado no era el elegido que todos alababan, sino el gemelo olvidado, aislado. El que había sido abandonado en un hospital porque su poder daba miedo. Así que atacó San Mango. Fue un asalto brutal. Healers masacrados, pasillos en llamas, pacientes arrastrados fuera de sus camas. Los aurores tardaron minutos en reaccionar. Y para entonces, el hospital ya era un campo de guerra. Harry, en su habitación blanca, simplemente esperó. Sabía que vendrían. Los mortífagos irrumpieron en el ala cerrada, derribaron puertas, bloquearon salidas. Y finalmente, llegaron a él. Ah, susurró Voldemort al verlo. Mi igual. Levantó la varita. La luz verde iluminó la estancia. Avada Kedavra. Harry cayó al suelo, inmóvil. Voldemort sonrió. Pero solo por un instante. Porque en el cuerpo de Harry, en su cicatriz rúnica, en su alma misma, no había muerte. Había ruptura. La maldición mató únicamente la parte del alma de Tom Riddle que había estado alojada dentro de Harry desde bebé. Lo destruyó por completo. Un Horrocrux menos. Una carga menos. Y algo. Se liberó. El despertar. Cuando la oscuridad del hospital fue tomada por los aurores, y Voldemort ya había escapado riéndose de su aparente victoria, el cuerpo de Harry Potter volvió a respirar. Sus ojos se abrieron. La cicatriz brilló un segundo con luz pálida. Y su alma, por primera vez en su vida, estuvo sola, sin Voldemort dentro. Sin destino impuesto. Sin cadenas invisibles. Y sobre todo, con todo el conocimiento que había robado del fragmento de Tom durante años. He aprendido de ti, murmuró mentalmente. Y ahora no te necesito. Se levantó. Tomó una bata cualquiera. Y salió caminando entre cadáveres, humo y sangre, sin que nadie lo detuviera. Ya no era un prisionero. Ni un paciente. Tampoco un niño. Era otra cosa. Una mente afilada. Un alma endurecida. Un recipiente lleno de conocimiento prohibido. Un mago sin limitaciones sociales, sin cadenas morales. Sin supervisión. Un fantasma vivo. Harry Potter se ocultó esa misma noche. Sin despedidas. Sin notas. Como una sombra que simplemente vuelve a su plano de origen. Y mientras el mundo celebraba la victoria de los aurores y lloraba la muerte del niño problema, el verdadero Harry caminaba hacia un destino que nadie podría controlar. Ni Albus. Ni Voldemort. Ni el Ministerio. Nadie.
Los años avanzaron como un latido inevitable hacia la ruina. La Gran Bretaña mágica, asfixiada por el miedo y las decisiones erróneas, terminó por cerrarse al mundo exterior. Fue un aislamiento que selló su destino. La campaña de Voldemort, implacable y metódica, exterminó a todos los nacidos de Muggles. Nadie en el ministerio lo vio venir. La verdadera fuerza laboral del mundo mágico no eran los sangre pura, sino aquellos a quienes despreciaban. Y cuando los trabajadores desaparecieron, la sociedad colapsó. Sin manos capaces, sin mentes abiertas, sin jóvenes preparados para sostener el futuro, solo quedó una élite incompetente intentando controlar un reino que se desmoronaba entre sus dedos. Mientras tanto, Harry Potter, el original, el quebrado, el marcado, se mantuvo oculto. Nunca quiso ser un símbolo. No quería salvar a nadie. Solo anhelaba algo que el mundo mágico le había negado desde su primer llanto: paz. Ni la luz ni la oscuridad se lo concedieron. Ambos bandos lo persiguieron, lo buscaron, lo manipularon, lo necesitaron. Y cuando finalmente se enfrentaron la Orden y los mortífagos en un último conflicto que arrasó con lo poco que quedaba, Harry murió. Por mano de quien nunca lo supo y ni le importó, pues todos eran sus enemigos, daba igual. Pero aquello no fue el final. En la frontera entre la vida y lo eterno se le otorgó una oportunidad: volver al pasado y corregir su historia. Él aceptó, exhausto, pero decidido a no vivir otra vida de dolor. Sin embargo, no fue el único. Otra entidad, antigua, astuta, observadora, aprovechó ese momento para deslizar su propia pieza en el tablero. Una pieza que nunca existió en la línea original. Milicia Snape. La hija de Severus Snape. Un alma que no pertenecía a ese mundo, pero que ahora viviría en él. Su presencia, tan inesperada como calculada, cambiaría absolutamente todo. Los equilibrios de poder. Las alianzas. Los rumbos emocionales. Y quizás incluso el destino final del propio Harry. Porque dos viajeros del destino en un mismo tiempo nunca son un accidente. La cicatriz invisible del andén 9¾ El vapor de la locomotora escarlata cubría el andén, pero no lo suficiente para ocultar el drama que estaba a punto de silenciar a toda la estación de King's Cross. Malicia, ahora con 11 años y vestida con una túnica de corte impecable, cortesía de la obsesión de Snape por la perfección, observaba desde una columna lejana. Su padre estaba a su lado, con el labio curvado en su habitual mueca de desprecio al ver a la familia Potter. Pero esa mueca pronto se congelaría. El niño que vivió, el gemelo famoso, digamos, Harrison Potter, brillaba como un sol. Llevaba túnicas de seda, el cabello peinado con estilo y una sonrisa de quien sabe que el mundo le pertenece. James y Lily Potter lo rodeaban, radiantes de orgullo. Y entonces apareció él. Harrison Harry Potter. La multitud pareció sufrir amnesia colectiva. ¿Tenían otro hijo?, susurró una señora con sombrero de buitre cerca de Malicia. Pensé que el otro había muerto, respondió alguien más. El contraste era brutal. Mientras Harrison parecía un príncipe, Harry parecía un espectro. Era pequeño, escuálido, con la piel cerosa de quien no ha visto el sol en años. Su ropa no era ropa. Eran sacos de tela gris y descolorida que colgaban de su cuerpo esquelético, prendas que claramente pertenecieron a alguien 3 veces más gordo que él. Harry, exclamó Lily, acercándose con una sonrisa nerviosa, intentando actuar como si no lo hubieran dejado en una casa Muggle durante una década sin visitas. Cielo, mira cuánto has crecido. Harry no se movió. Sus ojos verdes eran 2 pozos de hielo. Crecido. Su voz era ronca, como si no la usara mucho. Curioso. Mis parientes dicen que soy un desperdicio de espacio que ocupa demasiado sitio en la alacena. James Potter frunció el ceño, dando un paso adelante. Hijo, no empieces con dramas. Dumbledore dijo que estabas recibiendo entrenamiento especial, que estabas seguro y mimado. Fue la gota que colmó el vaso. La magia accidental de Harry hizo vibrar los vidrios del tren. Mimado. Harry soltó una risa seca que heló la sangre de los presentes. ¿Dormir en una alacena bajo las escaleras es estar mimado? Usar los trapos viejos de mi primo Dudley mientras él estrena ropa cada semana es un entrenamiento especial. La gente en el andén comenzó a guardar silencio. Malicia notó cómo Snape se tensaba a su lado. Él conocía las señales del abuso, las había vivido.
Me prohibían sacar mejores notas que él, gritó Harry, y su voz rompió en un grito de pura rabia acumulada. Si sacaba una A, me dejaban sin comer. Si hacía magia accidental, me encerraban en la oscuridad durante días. Harry, eso no puede ser verdad, sollozó Lily, llevándose una mano a la boca. Petunia nunca. Dumbledore nos prometió. ¿Quieren ver la protección de Dumbledore? Interrumpió Harry. Sin titubear, y ante el horror de las familias de sangre pura y mestizos por igual, Harry se quitó la enorme camiseta raída. Un jadeo colectivo recorrió el andén. No había un centímetro de piel sana en su torso. Estaba marcado por cicatrices viejas, moretones recientes en diferentes etapas de curación y costillas que se podían contar a simple vista. Era un mapa de dolor y negligencia sistemática. La evidencia física de un niño que había sido tratado peor que a un elfo doméstico. Esto es lo que hicieron, dijo Harry, con una calma aterradora, volviendo a ponerse la camiseta mientras su madre rompía en llanto y su padre palidecía, luciendo enfermo. No soy su hijo. Soy el repuesto que tiraron a la basura. Alexander, el gemelo dorado, miraba a su hermano con la boca abierta, su burbuja de perfección pinchada por la realidad. Sin esperar una respuesta, sin un abrazo y rechazando la mano temblorosa que James extendió hacia él, Harry dio media vuelta. Tomó su viejo baúl remendado con cinta adhesiva y subió al expreso de Hogwarts. El andén quedó en un silencio sepulcral. Las miradas de acusación cayeron sobre los Potter, quienes parecían haberse encogido bajo el peso de la vergüenza. Desde su columna, Malicia miró a su padre. Severus Snape estaba pálido, sus ojos negros fijos en la puerta por donde había desaparecido el chico. Padre, susurró Malicia. Parece que el bueno de Dumbledore tiene mucho que explicarle a los Potter, pero a ver, ¿si ellos hacen algo? Snape asintió lentamente, una furia fría naciendo en su mirada, no contra el niño Potter esta vez, sino contra el anciano director. Sube al tren, Malicia, dijo con voz cortante. Busca a ese chico. Si Dumbledore creó un monstruo a través del dolor, necesito saber de qué lado caerá cuando empiece la guerra. Malicia sonrió levemente, tomó su baúl y caminó hacia el tren. Entendido, papá. Creo que Harrison y yo tendremos mucho de qué hablar. La chica de alma transmigrada subió al vagón, sabiendo que la profecía real estaba empezando a cumplirse, no por el gemelo mimado, sino por el roto. El compartimento estaba en penumbra, con las cortinas medio cerradas. Harry estaba sentado junto a la ventana, mirando el paisaje pasar sin verlo realmente, con la mente llena de cálculos y estrategias fallidas. El pasado decidió pasar desapercibido. En la otra vida, ser distante no funcionó. Su gemelo estrella fue una molestia. No repetirá sus errores. ¿El cambiará las cosas? El sonido de la puerta corredera lo sacó de sus pensamientos. Hola, ¿puedo pasar? Preguntó una voz femenina, tranquila pero firme. Harry giró la cabeza lentamente. Era una chica de su edad, pálida, de cabello negro lacio y una postura que denotaba una crianza estricta. Harry asintió levemente, sin gastar energía en palabras. Su garganta aún ardía por los gritos en el andén. La chica entró, arrastró su baúl con una facilidad sospechosa y se sentó frente a él. Lo miró con ojos oscuros, analíticos que le recordaron dolorosamente a alguien. Soy Malicia, dijo ella, extendiendo una mano. Malicia Snape. El tiempo pareció detenerse para Harry. El traqueteo del tren se volvió un zumbido lejano. Snape. Su mente, forjada por una vida de guerra, muerte y un retorno al pasado para arreglar las cosas, se quedó en blanco. En sus recuerdos, los de la línea temporal original, donde Voldemort arruinó a la Gran Bretaña mágica, y supo de la muerte del príncipe mestizo, Severus Snape, un doble espía, había muerto solo. Su único amor había sido Lily. Su única lealtad. Nunca hubo una esposa. Nunca jamás hubo una hija. Harry miró la mano extendida de la chica como si fuera una varita apuntándole a la cara. Su cerebro repasaba frenéticamente cada recuerdo, cada lección en pociones, cada cotilleo entre clases. Nada. Malicia Snape no existía. Era una variable imposible. ¿Disculpa? Logró decir Harry, y su voz delató más conmoción de la que pretendía. ¿Eres pariente del profesor de pociones? Malicia notó el desliz al instante. Entornó los ojos ligeramente. ¿Profesor de pociones?
pensó ella. Este niño acaba de salir de una alacena Muggle. Se supone que no sabe nada del mundo mágico, mucho menos qué asignatura enseña mi padre específicamente. Ah, sí, respondió ella con naturalidad, retirando la mano al ver que él no la estrechaba. Soy su hija. Esa simple afirmación fue como un terremoto para los cimientos de la realidad de Harry. Si Snape tenía una hija, entonces Snape no era el mismo hombre amargado y solitario que él conoció. ¿Estaba Snape feliz? ¿Estaba casado? Y lo más importante, ¿cómo afectaba esto a la guerra? Harry se pasó una mano por el cabello, nervioso. Yo no sabía que él tenía familia. Es decir, he oído hablar de él, mintió rápidamente, intentando cubrir su error, pero nadie mencionó una hija. Malicia se recostó en el asiento, cruzando los brazos. Ella, que había sido Wendy la pasante explotada, sabía reconocer cuando alguien ocultaba información. Y la reacción de Harry no era la de un niño confundido, era la de un veterano viendo un mapa que no coincide con el territorio. Pocos lo saben, dijo Malicia suavemente, decidiendo probar las aguas. A mi padre le gusta su privacidad. Pero tú pareces muy informado para ser alguien que vivió con muggles, al contrario de Harrison. Harry se tensó. Sus ojos verdes se clavaron en los negros de ella. Dos almas viejas en cuerpos de niños, midiéndose mutuamente. La gente habla, dijo Harry, defensivo. Cierto, concedió Malicia, con una media sonrisa enigmática. La gente habla. Dicen que eres el gemelo inútil. Pero lo que vi en el andén. Esa rabia, esa claridad al exponer a tus padres. No parecía la rabieta de un niño. Parecía la declaración de una víctima ante su abusador. Harry sintió un escalofrío. Esta chica era algo inesperado, no sabía qué hacer. ¿Quién eres realmente, Malicia Snape? Se dijo para sí mismo intrigado y temeroso pues que otras cosas eran diferentes. Malicia se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Digamos que soy el producto de una noche de pasión luego de tomar algunas copas de más. Harry se puso colorado y mareado al imaginarse a un Severus Snape como un amante borracho. Los ojos de Harry brillaron con reconocimiento. Oh, bueno, eso, no es necesario que lo cuentes. Exacto, Malicia sonrió, esta vez con sinceridad. Bueno, lo otro que puedo decirte es que mi mamá o la incubadora que me tocó no quería ocuparse de mí o casarse, así que solo me entrego a mi papá y listo. Harry negó con la cabeza, aturdido pero extrañamente aliviado. Lo común y corriente de su origen era un alivio pues no había algún poder fáctico. Bien, dijo Malicia, recostándose de nuevo. Me gustan pasar bien el tiempo. ¿Tienes algún juego en mente? Harry la miró. Una hija de Snape. Una anomalía. Alguien que al parecer, solo era una chica común, tan común como pudiera ser una bruja. El tren silbó mientras avanzaba hacia el norte, llevando a dos viajeros del tiempo, de distinto tipo, listos para romper la historia en pedazos. Mientras el tren avanzaba rítmicamente, Malicia observaba a Harry procesar la información. Pero en su mente, ella estaba repasando su propia hoja de ruta. Recordaba con claridad el día, siendo apenas una niña pequeña capaz de hacer algunos ruidos, en que increpó mentalmente a la entidad con apariencia lovecraftiana. ¿Dónde está mi sistema? ¿Mi tienda de habilidades? ¿Mi magia infinita? Había exigido ella. La respuesta de la masa de ojos fue decepcionante. Tu intelecto y el conocimiento tecnológico de tu mundo son suficientes. Eres una mente brillante, úsala. Tacaño cósmico, pensó Malicia. Eso es solo una excusa para no trabajar y luego llevarte el crédito si tengo éxito. Básicamente, eres como mi antigua jefa, pero con más tentáculos. Sin embargo, Wendy, ahora Malicia, no era de las que se quedaban de brazos cruzados. Si su arma era el cerebro, lo afilaría hasta que cortara el diamante. Convencer a Severus de ir a una escuela Muggle fue una obra maestra de la manipulación lógica. Padre, le había dicho a los 6 años con seriedad quirúrgica, si resulto ser una Skip, necesito estar preparada para sobrevivir en el mundo no mágico. Y si soy bruja, conocer la ciencia de los muggles me dará una ventaja que ningún sangre pura arrogante tendrá. Snape, pragmático hasta la médula, aceptó. Lo que no esperaba era que su hija fuera una genio. Malicia arrasó en la primaria, saltó cursos y terminó siendo aprendiz de un científico renombrado en Londres, antes de cumplir los 10 años.
Mientras otros niños aprendían a montar en escoba, ella aprendía termodinámica y principios de ingeniería básica que en 1991 parecían ciencia ficción. Y luego estaba el dinero. Malicia metió la mano en su túnica y sacó una pequeña libreta de cuero negro, donde residía su verdadero poder, algo que mueve montañas más rápido que cualquier hechizo, capital inicial y conocimiento de mercado. Le había estado ganando galeones a los Malfoy desde que tenía 5 años, Malicia con satisfacción recordaba. Lucius es rico, pero es orgulloso y pésimo calculando probabilidades. Unas cuantas apuestas estratégicas sobre resultados de Quidditch, algunas partidas de ajedrez mágico donde aplico teoría de juegos Muggle. Y voilà. Tenía una pequeña fortuna escondida en una bóveda privada en Gringotts, lejos de la supervisión de mi padre. ¿Desplomó a Lucius Malfoy? Sin que lo supiera. Y eso es solo el comienzo. Pues Malicia tenía la ambición de una CEO corporativa. Y un plan para cuando llegara a Hogwarts. El mundo mágico está estancado en la Edad Media. No tienen bolígrafos, no tienen comunicación instantánea decente, y su entretenimiento es limitado. Con su conocimiento tecnológico y un poco de magia para saltarme las leyes de la física. Creara un monopolio. La entidad no le dio superpoderes, me dio una patente de corso. Dicen que el conocimiento es poder, pero en este mundo, el oro compra lealtades, silencio y, si es necesario, ejércitos. La guerra se gana con sangre y sacrificio. Pero la idea de ganarla con economía y astucia le resultaba extrañamente atractiva. Su plan es comprar el mundo mágico antes de que Voldemort pueda conquistarlo. Básicamente. Y financiar una guerra contra Dumbledore y el Señor Tenebroso con los beneficios. ¿Ser una gerente financiera para la revolución? Pero una debía ser cuidadosa, quizás Dumbledore vigila el dinero casi tanto como vigila a los estudiantes. O bien, para cuando se dé cuenta, ya habré patentado el futuro. En ese momento, la puerta del compartimento se deslizó de nuevo. Pero no era el carrito de las golosinas. Un chico rubio pálido, con cara de pocos amigos y acompañado de 2 gorilas, Crabbe y Goyle, sin olvidar a su prometida Pansy y Bless entraron con aire de superioridad, hasta que vio a la chica sentada frente a Harry. ¿Malicia? Draco Malfoy parpadeó, perdiendo su máscara de arrogancia. ¿Qué haces sentada con? Mi padre dijo que el gemelo Potter inútil estaba en el tren, pero no pensé que te rebajarías a... Hola, Draco, interrumpió Malicia con dulzura, una dulzura que hizo que Draco retrocediera instintivamente. Estaba justo contándole a Harry sobre esa vez que apostaste tu escoba de juguete a que podías vencer a un gnomo de jardín en una pelea de miradas. Y perdiste. Las orejas de Draco se pusieron rojas. Eso no cuenta. El sol me daba en los ojos. Harry y Malicia intercambiaron una mirada cómplice. Sí, esto iba a ser divertido. Malicia soltó una risa corta, ladeando la cabeza mientras Draco intentaba disimular su derrota, un gnomo, que parecía particularmente satisfecho, cuando la puerta del vagón se abrió con un golpe seco del pasillo. Entró una chica de paso decidido, cargando libros como si fueran una armadura. Cabello muy rizado, tupido y espeso, castaño oscuro, dientes delanteros grandes y prominentes, mirada afilada, curiosa, imposible de ignorar. Malicia la reconoció al instante. Hermione Granger, murmuró, más para sí que para los demás. Hermione no perdió tiempo en ceremonias. Clavó los ojos en Malicia como quien encuentra una ecuación interesante en la pizarra. Eres Malicia Snape, ¿verdad? Declaró. La mente revolucionaria en microprocesadores. El vagón quedó en silencio. Incluso el Harry pareció dejar de respirar. Malicia alzó una ceja, divertida y cansada a la vez. Depende de quién pregunte, respondió. Si vienes a pedirme que convierta Hogwarts en una central de datos, llegas unas décadas tarde. Y sin las herramientas adecuadas. Porque ahí estaba el problema. El conocimiento, 3 décadas de electrónica, arquitectura de circuitos, lógica binaria, seguía intacto en su mente. Pero sin silicio refinado, sin osciloscopios, sin soldadores de precisión, todo aquello servía. Hasta cierto punto. La magia ayudaba, sí, pero no reemplazaba un laboratorio. Hermione, lejos de desanimarse, sonrió como quien ve un desafío irresistible. Eso es lo interesante, dijo. La magia puede ser la herramienta que te falta.
Y tu conocimiento. El marco que a nosotros nos sobra. Malicia apoyó la espalda en el asiento, cruzando los brazos. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta, peligrosa. Cuidado, Granger, advirtió. Así empiezan las revoluciones. Y luego nadie puede decir que no se le avisó. Draco resopló. ¿Alguien más siente que estamos a punto de reprobar todas las normas del colegio? Harry, extrañado, pensó y asintió. ¿Me das tu autógrafo? Suplicó Hermione, sacando con manos temblorosas una revista ligeramente doblada. En la portada, Malicia Snape aparecía con expresión fría y el titular gritaba la mente que cambió la electrónica moderna. Malicia tomó la revista con naturalidad. Oh, claro que sí, Granger. Hermione parpadeó. Se quedó rígida. Espera. ¿Cómo sabes mi apellido? Preguntó, frunciendo el ceño. Yo no te lo he dicho. Al fin la bruja más lista de su generación cayó en cuenta que la Snape sabía su nombre-apellido. Malicia alzó la vista apenas un segundo, captando el desconcierto con precisión quirúrgica. En lugar de responder, rebuscó en su bolso y sacó otra revista. La deslizó sobre la mesa frente a Hermione. En la portada estaba ella. Joven prodigio gana concurso nacional de matemáticas. Hermione abrió la boca. Y no salió ningún sonido. Sus mejillas se tiñeron de rojo hasta las orejas. Vaya, murmuró Draco, inclinándose para mirar. Eso explica muchas cosas. Verás, dijo Malicia con voz calmada, casi íntima, siempre he buscado talento para mi empresa. El verdadero talento. El que piensa, el que cuestiona, el que no se conforma. Eso fue suficiente. Hermione soltó un chillido ahogado, llevándose ambas manos a la boca, saltando en su asiento como si acabara de ganar la Copa Mundial, el Nobel y una varita nueva al mismo tiempo. No puede ser. Susurró, gritó. Mamá va a desmayarse. Draco palideció. Pansy dejó de sonreír. Incluso Bless miró a Malicia con una mezcla de respeto y preocupación. Malicia firmó con trazo elegante la revista de Hermione y se la devolvió. Sigue así, añadió. El mundo cambia gracias a personas como tú. Aunque aún no lo sepa. Hermione asintió con lágrimas en los ojos, incapaz de articular palabra. Entonces Malicia levantó la mirada. Se clavó directamente en Harry Potter. No con desprecio. No con curiosidad. Con seriedad absoluta. Tú, dijo, señalándolo sin alzar la voz. Debes denunciar a los Dursley por maltrato. El vagón quedó helado. Harry tragó saliva. Y antes de que digas que no te escucharan, continuó Malicia, sí lo harán. Negligencia, abuso emocional y físico. Lo he visto demasiadas veces como para equivocarme. Se inclinó apenas hacia él. Tienes mi apoyo. Legal, económico y personal. No estás solo. Y no tienes por qué aguantarlo. Harry no respondió de inmediato. Sus manos temblaban levemente, pero por primera vez. No bajó la mirada. Hermione lo miró con decisión. Draco analiza la situación. Su padre le gustara saber de esto, pensó. Incluso Grave y Goyle, silenciosos en una esquina, parecía juzgar a los Dursley con severidad. El expreso de Hogwarts siguió su camino. Pero en ese vagón, varias vidas acababan de cambiar. Malicia sacó de su túnica un objeto rectangular, grande y pesado, del tamaño de un viejo cassette Betamax. Su superficie era oscura, metálica, con un brillo extraño, como vidrio pulido mezclado con un tipo de runas apenas visibles, pensaron los magos. Lo sostuvo con una sola mano, como si no pesara nada. ¿Qué? ¿Qué es eso? Murmuró Draco, inclinándose hacia atrás instintivamente. Malicia apoyó el pulgar sobre una de las caras relucientes y tocó. La superficie se iluminó. En vidrio brilló, y sobre él aparecieron imágenes a color, en movimiento. Por Merlín, susurró Pansy. Era el andén 9¾ La gente caminaba, maletas rodaban, lechuzas ululaban. Y luego el sonido bajó, como si alguien hubiera girado un control invisible. El murmullo alegre se apagó, sustituido por una escena que heló la sangre de todos. Un niño pequeño, escuálido. Piel cerosa. Demasiado delgado para su edad.
vestido con sacos de tela gris y descolorida que colgaban de su cuerpo esquelético como ropa prestada por un fantasma. Harry. El vagón quedó en absoluto silencio. La imagen mostraba cómo el niño hablaba, la voz clara, temblorosa pero resignada. Mis parientes dicen que soy un desperdicio de espacio. Que ocupo demasiado sitio en la alacena. Draco se levantó de golpe. Eso es ilegal, dijo, la voz rota. Eso es enfermizo. Bless tragó saliva, pálido como nunca. Merlín. Potter. Draco no dijo nada. Tenía los ojos fijos en la imagen, los labios apretados. Por primera vez, no había burla en su rostro. Solo shock. Malicia cerró el dispositivo con un toque seco. Las imágenes desaparecieron como si nunca hubieran existido. Lo grabé todo, dijo con calma glacial. Audio, imagen, fecha, lugar. Copias redundantes. Imposible de borrar. Y sí, miró a Harry, puedo enviarlo a las autoridades pertinentes. Muggles y mágicas. Harry sentía el pecho apretado, como si le faltara el aire. Durante años había pensado que nadie vería, que nadie creería, que exageraba. Ahora todos habían visto. Levantó la mirada. No había miedo en sus ojos. Solo cansancio. Y una chispa nueva. Sí, dijo. Una sola palabra. Firme. Definitiva. Malicia asintió lentamente, como si ese sí fuera la pieza final de un circuito largamente esperado. Entonces queda hecho. El expreso siguió avanzando, las vías resonando bajo sus ruedas. Pero en ese vagón, Draco Malfoy ya no volvió a reír. Hermione no soltó su revista ni un segundo. Y Harry Potter, por primera vez en su vida, supo que el mundo no estaba completamente en su contra. Hermione, que aún tenía el corazón acelerado, fue la primera en romper el silencio. Señaló el dispositivo con ojos brillantes, analíticos. ¿Ese es el dispositivo revolucionario que anunciaste hace meses? Preguntó. El del artículo sobre tecnología portátil de uso cotidiano. Malicia asintió con naturalidad. Oh, sí, señorita Granger. Al principio iba a ser un mero teléfono móvil, explicó. Algo que pudieras llevar fuera de casa para comunicarte. Pero el diseño evolucionó. Se añadieron funciones, grabadora de audio, de video, almacenamiento, transmisión de datos. Hermione inhaló bruscamente. Eso cambia por completo la forma en que se documenta la realidad, murmuró. Es como un pensadero portátil, pero objetivo. Exactamente, respondió Malicia con una leve sonrisa. Draco, en cambio, no compartía el entusiasmo. Miró el aparato como si pudiera explotar en cualquier momento. Espera, dijo, bajando la voz. ¿Acaso estás vendiendo objetos mágicos a los Muggles? Había incredulidad. Y miedo. Malicia lo miró de lado, fría, precisa. No es mágico. Es tecnológico. Giró el dispositivo para que todos vieran mejor la superficie. ¿Y si crees que esos símbolos son runas? No lo son. Solo indican dónde encenderlo, apagarlo, subir o bajar el volumen. Convenciones universales, no encantamientos. Draco frunció el ceño. Pero hace cosas que ni muchos artefactos mágicos pueden. Porque la magia no es el único camino al poder, replicó Malicia. Solo es el que ustedes conocen. En una esquina del vagón, Crabbe y Goyle se miraron, sincronizados como nunca. Tras un esfuerzo visible, lograron formular una pregunta juntos. Los Muggles no tienen magia, pero hacen esto. Malicia los observó un segundo, sin burla. Sí, respondió. Sin varitas. Sin hechizos. Solo con observación, matemáticas, ensayo y error. Siglos de fracaso acumulado hasta que algo funciona. Hermione apretó los puños, emocionada. Eso significa que la división entre mundos no es por capacidad, sino por tradición. Malicia inclinó la cabeza, aprobando. Exacto. Y cuando la tradición se niega a evolucionar, termina siendo superada. El vagón quedó en silencio otra vez. No uno incómodo. Uno peligroso. Porque en ese instante,
Varios futuros posibles acababan de abrirse. Y Hogwarts ya no parecía tan inmutable como creía. Mientras el expreso avanzaba ajeno a todo, a kilómetros de allí uno de los contactos más discretos y eficaces de Malicia entraba en acción. Un skip sin valor alguno para los magos. Invisible para muchos. Imprescindible para el gobierno como un agente valioso. El hombre observó el video una sola vez. No necesitó repetirlo. Abuso de menores, dictaminó con frialdad. Negligencia severa. Confinamiento. Humillación sistemática. Activó el protocolo de inmediato. Horas después, varios vehículos indistintivos se detuvieron frente a la pulcra y desagradablemente normal casa de los Dursley. No hubo gritos prolongados. No hubo espectáculo. Solo esposas, derechos leídos y miradas de pánico. Cuando Lily Potter llegó, varita en mano, cabello pelirrojo chisporroteando de furia pura al enterarse de lo que habían hecho con Harry. No encontró a nadie. Solo un aviso oficial clavado en la puerta. Los habitantes de esta residencia han sido arrestados por cargos de abuso y maltrato infantil. Propiedad bajo investigación. Lily leyó el cartel. Tembló. Más les vale no cruzarse conmigo nunca, gruñó, porque el arresto lo salvó. Pero aquello no calmó la tormenta. La furia tenía nombre. Lily Potter. La Red Flu estalló en llamas verdes en el despacho del director de Hogwarts. De ellas emergió una mujer de cabello rojo encendido, ojos verdes ardiendo con una mezcla de rabia, dolor y una traición largamente contenida. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, rugió, explícame. Ahora. Los retratos se sacudieron en sus marcos. Fox lanzó un chillido inquieto. Albus se levantó lentamente, alzando las manos en gesto conciliador. Lily, por favor, cálmate. Todo se hizo pensando en el bien mayor. No me digas eso, lo interrumpió, la voz quebrada. Me mentiste. Durante años. Dijiste que mi hijo estaba bien cuidado. Que estaba protegido. Protegido. Otro estallido verde. James Potter apareció a su lado, con el rostro pálido y los puños apretados. Albus, dijo con una calma peligrosa. Queremos explicaciones. Ahora mismo. Dumbledore abrió la boca. Y la cerró. Porque Lily lanzó el recuerdo como un hechizo. Las denuncias escritas en papel flotaron en el aire del despacho. Harry pequeño. La alacena. La voz resignada. La delgadez. El miedo normalizado. El viejo director retrocedió un paso. Empezó, yo no sabía que había llegado a ese extremo. Lo sabías, gritó Lily. Te lo advertí. Te dije que Petunia lo odiaba. Que Vernon lo despreciaba. Y aún así lo dejaste ahí. James leía las acusaciones con los dientes apretados, los ojos húmedos de furia. Confiamos en ti, dijo. Te confiamos a nuestro hijo. La protección de sangre, intentó Albus. Era necesaria contra Voldemort. ¿Y de qué sirve una protección?, escupió Lily, si el niño se rompe por dentro. El silencio cayó como una losa. Esto no va a quedar así, sentenció Lily. Mi hijo no volverá a vivir una mentira por su bien. Ni una más. James asintió, colocándose a su lado. Y más te vale empezar a decir toda la verdad, Albus, añadió. Porque ya no estamos dispuestos a aceptar medias explicaciones. En algún lugar del expreso a Hogwarts, Harry sintió un escalofrío extraño. Como si por primera vez, alguien estuviera peleando por él sin condiciones. Y Malicia Snape, muy lejos de allí, sonrió apenas. La reacción en cadena había comenzado. Draco se quedó callado, cosa rara en él. Miraba a Malicia como si la viera por primera vez, y en su mente se atropellaban recuerdos que antes no había querido ordenar. Años atrás, cuando se enteró de que ella estudiaría en el mundo Muggle, se había sorprendido de verdad. No era solo inusual, era casi un sacrilegio para alguien de ese apellido. Aún así, lo había aceptado. Por respeto a su padrino, Severus. Si Snape no se oponía, ¿quién era él para hacerlo? Luego llegaron las noticias. Inventos. Patentes. Empresas. Artículos imposibles. Draco había pensado que eran exageraciones. Propaganda Muggle.
Fantasías infladas. Sin las pruebas, no lo habría creído jamás. Y ahora estaba Hermione Granger, caminante enciclopedia viviente, afirmando con total seguridad que en el mundo muggle Malicia Snape era considerada un genio. Las pocas dudas que le quedaban se deshicieron, pero en su lugar nacieron otras, mucho más inquietantes. Draco alzó la vista, serio, casi tenso. ¿Es cierto?, preguntó despacio, ¿que tienes más dinero que los Malfoy? El vagón entero contuvo el aliento. Malicia ni se inmutó. Oh, sí, respondió con calma. En dinero muggle, a decir verdad. Draco parpadeó. Una vez. Dos. Hermione no pudo evitar intervenir, ajustándose el libro contra el pecho como si fuera un informe oficial. La Corporación de Consumo de Malicia tiene más capital que este país, dijo con absoluta naturalidad. Producto Interno Bruto incluido. Silencio. Pansy abrió la boca. Y la cerró. Bless dejó escapar una risa nerviosa. Crabbe y Goyle intercambiaron miradas, claramente calculando cuánto era un país. Draco sintió un nudo en el estómago. Los Malfoy eran riqueza. Influencia. Tradición. Poder antiguo. Pero malicia. Entonces, murmuró, no solo jugaste a ser mago. Malicia lo miró, ojos oscuros, tranquilos. No jugué, Draco, dijo. Aprendí. Y luego construí algo que funciona en su mundo. Y podría cambiar el nuestro si no se tiene cuidado. Se inclinó un poco hacia adelante. El dinero es solo una consecuencia. El verdadero poder es saber cómo se mueve el mundo cuando la magia no puede ayudarte. Draco tragó saliva. Por primera vez entendió algo aterrador. Malicia Snape no necesitaba a los Malfoy. No necesitaba a Hogwarts. Tal vez. No necesitaba ni siquiera al mundo mágico. Y esa idea lo dejó profundamente inquieto. Mientras tanto, en el despacho del director, Albus Dumbledore hacía lo que mejor sabía cuando el terreno empezaba a resquebrajarse bajo sus pies, mostrar cachivaches. Estos dispositivos, dijo con voz pausada, señalando una mesa repleta de objetos plateados, esferas giratorias y finos hilos de luz, me proporcionan información en tiempo real sobre el estado de salud y ánimo de los niños bajo mi protección. Lily no dijo nada. Eso ya era mala señal. Gracias a ellos supe, por ejemplo, cuando Harrison se rompió la pierna al montar aquella escoba de juguete que le regalaste, James, añadió Albus con una sonrisa nostálgica. James se tensó. Lily fulminó a su esposo con la mirada. Claro que lo recordaba. Albus apareciendo en la sala de la mansión Potter, solemne, casi compungido, anunciando que el niño había sufrido un accidente. El pánico. La culpa. La carrera hasta San Mango. Todo eso. Por Harrison. Lily dio un paso adelante. Enséñamelos, dijo, con una calma demasiado controlada. Albus dudó apenas un segundo. Y ese segundo fue suficiente para que James lo notara. Lily, empezó Dumbledore. Ahora, Albus. Ella tomó uno de los instrumentos. Luego otro. Cerró los ojos. Murmuró un encantamiento antiguo, materno, de los que no aparecen en los libros pero funcionan mejor que cualquier hechizo académico. La magia respondió. Los hilos de luz se reconfiguraron ante sus ojos. Y entonces Lily se quedó inmóvil. James, susurró. Él se acercó, el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Lily pasó el dedo por los filamentos luminosos, siguiendo las conexiones como quien sigue venas bajo la piel. Todos, dijo lentamente. Todos están conectados a Harrison. El silencio fue absoluto. Lily levantó la vista, los ojos verdes brillando peligrosamente. No hay ninguno conectado a Harry. Albus palideció. Eso no es posible, balbuceó. Yo mismo. Revisa, lo cortó James, la voz dura. Revísalo ahora. Dumbledore tomó uno de los artefactos con manos que, por primera vez en mucho tiempo, temblaban. Murmuró hechizos de verificación. Ajustó runas. Forzó la lectura. Nada. Harry Potter no aparecía. Ni pulso mágico. Ni estado emocional. Ni alerta de salud.
Nada. Como si nunca hubiera existido para esos sistemas. Yo. Albus tragó saliva. Siempre asumí que realice bien los conjuros de vigilancia. Que Harry estaba bien con los Dursley y por eso. No estaba conectado, estalló Lily. Ni vigilado. Ni protegido. Su voz hizo vibrar los cristales del despacho. ¿Sabías cuando mi hijo menor se caía de una escoba de juguete? Continuó, temblando de furia. Pero no supiste nada del otro niño encerrado en una alacena. James apretó los puños. ¿Cuánto tiempo, Albus? Preguntó con voz baja. ¿Cuánto tiempo estuvo Harry fuera de tu radar? Dumbledore cerró los ojos. No respondió. No hizo falta. Lily dio un paso atrás, como si acabara de ver algo irreparable. No fue un error, dijo con una claridad terrible. Fue una decisión. Y salió mal. Abrió la chimenea de nuevo. Las llamas verdes rugieron. Esto ya no está en tus manos, sentenció. Ni en las mías solamente. James asintió, con el rostro endurecido. Y cuando Harry llegue a este castillo, añadió, no lo hará como un desamparado silencioso. Las llamas los envolvieron y desaparecieron. Dumbledore quedó solo, rodeado de artefactos que de pronto parecían ridículamente insuficientes. Por primera vez en décadas, el gran director de Hogwarts entendió algo con absoluta claridad. Había perdido el control de la historia. Eso pudo salir mejor, se dijo Albus Dumbledore mientras se dejaba caer lentamente en su sillón. La oficina estaba en silencio. Los retratos fingían dormir, pero escuchaban. Siempre escuchaban. Ahora lo veían como un viejo tonto. Un anciano que había cometido un error garrafal. Un director bien intencionado cuya magia había fallado. No como lo que realmente era. Alguien que eligió. Años atrás, cuando había encantado cada uno de esos cachivaches con paciencia infinita y precisión impecable, lo había hecho de forma deliberada. Uno por uno. Con plena conciencia. Cuando llegó el turno de Harry. Lo excluyó. Conectó todos los sensores, todas las alarmas, todas las lecturas de salud y ánimo a Harrison. El niño visible. El niño amado. El niño que no debía romperse. Harry, en cambio, debía sufrir. Así, si alguna vez alguien preguntaba por qué sus encantos no le avisaron de las torturas a Harry, la respuesta estaba lista de antemano. Ignorancia. Una omisión técnica. Un fallo mágico. No una decisión moral. Albus entrelazó los dedos, mirando fijamente el fénix dorado grabado en su escritorio. El bien mayor, murmuró para sí mismo, como una oración antigua. Harry necesitaba sufrir, pensaba entonces. Ser moldeado por la carencia. Forjado por el abandono. El dolor sin duda le haría mucho más manejable. Más dispuesto a ser guiado por él cuando llegara el momento. Los Potter estaban furiosos ahora, sí. Lily ardía como fuego vivo, James como una tormenta contenida. Pero Albus ya había visto esto antes. La furia. Pasa. El amor ciega. El tiempo suaviza incluso las heridas más profundas. Solo es cuestión de tiempo, pensó con tranquilidad estudiada. Tiempo para que el enojo se convierta en cansancio. Para que la indignación se transforme en resignación. Y entonces, como siempre, todo volvería a su cauce. Harry llegaría a Hogwarts. El tablero se reordenaría. Las piezas ocuparían su lugar. Al final, susurró, entenderán que todo fue necesario. Una sonrisa leve, cansada, cruzó su rostro. No vio, o no quiso ver, que el mundo ya había cambiado. Que Malicia Snape había introducido una variable imposible de controlar. Que los Potter ya no confiaban ciegamente. Y que el niño al que decidió ignorar ya no estaba solo. Por primera vez en mucho tiempo, Albus Dumbledore estaba apostando a que el pasado volvería a repetirse. Y esa sería, quizá, su última gran equivocación. Oh, sí. Albus Dumbledore. Gracias a sus manipulaciones, el viejo director había logrado algo que llevaba años intentando. Puede que su padre se le hubiera escapado de la red tiempo atrás, demasiado inteligente, demasiado independiente, pero ella no. Y con malicia dentro de Hogwarts, Severus volvería a estar al alcance. Siempre Severus. Oficialmente, claro,
Severus Snape nunca fue un mortífago. Nunca fue juzgado. Nunca fue encarcelado. Rechazó el puesto de profesor de pociones con un desprecio silencioso y prefirió levantar su propio trabajo, lejos del castillo, lejos de Albus y de sus planes. Eso para Dumbledore siempre había sido una espina. Y ahora, de pronto, el tablero cambiaba. En nombre de su supuesta sabiduría, el buen director había impulsado una idea peligrosa, envuelta en discursos de protección y tradición. Que todo nacido mágico en Gran Bretaña debía asistir obligatoriamente a Hogwarts, sin excepciones, sin estudios en el extranjero, sin alternativas. Una medida temporal. Por seguridad. Por el bien mayor. En realidad, una jaula. Una jaula que perjudicaría precisamente a lo poco que quedaba fuerte en la comunidad mágica inglesa, ya debilitada por la guerra contra Voldemort, familias fragmentadas, talentos emigrados, confianza rota. Obligar no uniría. Asfixiaría. A su tiempo Malicia leyó la carta por fin, la cual llegó envuelta en pergamino impecable, con el sello de Hogwarts brillando como una promesa. O una trampa cuidadosamente tendida. Admisión confirmada. Tercero de Hogwarts. Asistencia requerida. Sonrió. No con alegría. Con comprensión. Así que ese es tu movimiento, Albus, murmuró. Control mediante tradición. Vigilancia disfrazada de protección. El llamado mago de la luz había dado un paso más. Uno oscuro. No con gritos ni maldiciones, sino con leyes, normas y supuestas buenas intenciones. Un camino que no se notaba hasta que ya era demasiado tarde. Un camino que devora a quien lo recorre creyendo que lo hace por los demás. Si Dumbledore creía que llevarla a Hogwarts la convertiría en una pieza más. Si pensaba que así tendría a Severus al alcance. Entonces no entendía nada. Porque al abrir esa puerta, no solo había llamado a una estudiante. Había invitado al castillo a alguien que veía los hilos. Y esta vez, el bien mayor iba a encontrar resistencia. Mientras tanto, en otro vagón del expreso, Harrison sonrió de oreja a oreja al ver una melena pelirroja conocida. Ron, exclamó, levantándose de un salto. Harrison, respondió Ron con la misma energía, chocando manos como si el verano no hubiera existido entre ellos. Durante unos minutos todo fue fácil. Risas. Comentarios sobre ranas de chocolate. El alivio de volver a algo familiar. Pero cuando Harry apareció, nada salió como Harrison había imaginado. No hubo abrazo. No hubo sonrisa. Hubo ira. Cada palabra de Harry era un reclamo contenido durante años. Abandono, silencio, padres que no vieron. Padres que confiaron. La tortura sufrida en casa de la tía Petunia cayó como un golpe seco, uno tras otro, sin adornos. Harrison se quedó quieto, sin saber qué hacer con las manos. Eso no era lo que esperaba, y lo peor no fue la rabia. Fue que Harry no lo miró ni una sola vez. Ni cuando habló. Ni cuando terminó. Como si Harrison no estuviera allí. No sabía si debía sentirse feliz por la verdad que al fin salía a la luz. O triste por ser un espectador invisible en el momento más amargo de su hermano. Tal vez ambas cosas. Tal vez ninguna. El expreso siguió su camino, imperturbable, como si no llevara corazones fracturados en sus vagones. En cambio, en el vagón de Malicia Snape, la atmósfera era muy distinta. ¿Sabes?, dijo Malicia con tono casual, apoyando el codo en el respaldo, Ravenclaw tiene biblioteca propia. Libros que no salen al resto del colegio. Ediciones únicas. Manuscritos originales. Notas marginales de autores muertos hace siglos. Hermione se quedó helada. ¿Biblioteca propia?, repitió, como si acabara de escuchar la palabra paraíso. Exclusiva, añadió Malicia. Acceso 24 horas. Sin listas de espera. Sin profesores vigilando cada página que lees. Hermione apretó su revista contra el pecho, los ojos brillándole peligrosamente. Eso es increíble. Desde el otro lado del vagón, un par de Slytherin se rieron. Bah, dijo uno. Gryffindor solo sirve para hacer ruido, y jugar al Quidditch como si fuera una religión. Mucho músculo, poco cerebro, añadió otro con desdén. Hermione frunció el ceño, claramente ofendida.
Pero la semilla ya estaba plantada. Malicia inclinó la cabeza, satisfecha. Ravenclaw aprecia la mente, susurró. No el volumen de la voz. Hermione tragó saliva. Por primera vez desde que recibió su carta, la elección del sombrero no parecía tan obvia. El tren silbó a lo lejos, anunciando la cercanía de Hogwarts. Algunos viajaban hacia la emoción. Otros hacia la culpa. Y algunos, como Malicia Snape, hacia un castillo que creía conocer, sin saber que estaba a punto de ser desafiado desde sus cimientos. Cuando los Potter se fueron, dejando tras de sí un despacho cargado de reproches y verdades incómodas, Albus Dumbledore se permitió exhalar despacio. Bien. Pensó. Eso fue desagradable, pero manejable. Caminó hasta su escritorio, juntó las manos detrás de la espalda, y comenzó a razonar como siempre lo había hecho. Sería bueno, murmuró, ver cómo sacar a los familiares de Harry de la cárcel. Es importante mantener a la familia unida. Y después de todo, ¿hay que saber perdonar los errores? En su mente, la lógica era impecable. No podía simplemente encontrar a otros así sin más. Personas dispuestas a maltratar al chico sin levantar sospechas, sin intervenir demasiado, sin romper el equilibrio. Eso llevaba tiempo. Riesgo. Variables nuevas. Los Dursley ya estaban probados. Harry debía estar lastimado. Débil. Inseguro. Solo así seguiría siendo el receptáculo adecuado para ese fragmento del alma de Voldemort. Solo así, llegado el momento, aceptaría el sacrificio sin cuestionarlo demasiado. El bien mayor. Albus tomó pluma y pergamino. Escribió con cortesía exquisita, apelando a viejas conexiones, favores acumulados, nombres que aún pesaban. Selló la carta con confianza. La respuesta llegó demasiado rápido. Eso lo tranquilizó. Al principio. Tomó el sobre. Su nombre completo estaba escrito con una caligrafía firme y moderna. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Director de Hogwarts. Jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos. Orden de Merlín, primera clase. Sonrió, complacido. Al menos recuerdan quién soy. Abrió la carta. Y la sonrisa murió. No hubo rodeos. No hubo reverencias. No hubo miedo. La misiva era clara, seca, devastadora. Le recordaba, de forma casi insultantemente educada, que todos, incluso el aparente gran mago de la luz, estaban sujetos a la ley del Reino Unido, y a la autoridad de su Majestad la Reina. Que las pruebas presentadas eran irrefutables. Que el caso estaba cerrado. Que no existía jurisdicción mágica capaz de anular una condena civil por abuso de menores. Y finalmente, una frase simple, definitiva, escrita como quien pone un punto final a una discusión absurda. Petunia Evans Dursley y Vernon Dursley permanecerán encarcelados. Punto final. Albus sintió un vacío helado en el pecho. Releyó la carta. Una vez. Dos. No cambió. Por primera vez en décadas, no tenía a quien presionar. No había hilo que mover. No existía truco político ni moral que aplicar. El mundo no mágico no obedecía al bien mayor. Albus Dumbledore, arquitecto de destinos, manipulador de profecías, se quedó inmóvil con la carta temblándole ligeramente entre los dedos. Como un pez fuera del agua. Y en ese instante, muy dentro de él, comenzó a germinar una verdad peligrosa. Había fuerzas que ya no podía controlar. Personas que no aceptaban su versión de la bondad. Y un niño que por primera vez, estaba fuera de su alcance. El tablero seguía allí. Pero Albus ya no decidía todas las jugadas. Por fin, el expreso de Hogwarts llegó a su destino sin más inconvenientes. El silbido largo marcó el final del viaje. Y el inicio del caos habitual. ¿Alguien ha visto a mi sapo? Trevor, preguntaba un chico regordete y nervioso, recorriendo el andén con la mirada desesperada. Genial, murmuró Draco, con esa expresión que anunciaba un comentario desagradable. Antes de que pudiera abrir la boca, Malicia se giró hacia el muchacho. Longbottom, dijo con tono práctico, ¿sabes usar Accio? Neville parpadeó. ¿Y yo? Creo que sí. Entonces no pierdas tiempo. Neville alzó la varita,
respiró hondo. Axio Trevor. Un segundo después, un proyectil verde y húmedo salió disparado desde quién sabía dónde, y se estrelló de lleno contra su cara con un plop inconfundible. Neville dio un paso atrás, sorprendido, con el sapo perfectamente adherido a la mejilla. Hubo un segundo de silencio. Y luego risas. Muchas. Incluso Draco se rió, aunque intentó disimularlo. Malicia se encogió de hombros. Bueno, dijo, ya lo tienes. Técnicamente fue un éxito. Neville sonrió, avergonzado pero feliz, mientras Trevor croaba con dignidad cuestionable. Más tarde, los alumnos, nuevos y veteranos, comenzaron a bajar hacia el sendero que conducía al lago, donde los esperaban los botes. Pansy se quedó mirando a Malicia de arriba abajo, frunciendo el ceño. ¿Qué llevas puesto? Malicia llevaba botas de caucho horribles, claramente diseñadas para barro traicionero, y un casco con lámpara, como si fuera una minera a punto de internarse en una cueva. Prevención de accidentes, respondió sin complejos. Resbalar y caer de narices no está en mis planes. Pansy hizo una mueca. Son espantosas. Hermione también la miró raro al principio. Hasta que el camino se volvió oscuro, irregular y resbaladizo. Vio cómo varios alumnos tropezaban, y cómo la lámpara del casco de Malicia iluminaba raíces, piedras y charcos traicioneros. Hermione apretó su libro contra el pecho. En realidad, admitió, es una idea bastante sensata. Malicia sonrió apenas. La estética es negociable, dijo. Las conmociones cerebrales no. Cuando llegaron al lago, la noche ya se había cerrado sobre ellos como un manto. Las aguas negras reflejaban luces temblorosas, y los botes esperaban en silencio. Mientras subían, Hermione pensó que quizá, solo quizá, seguir a Malicia Snape era menos peligroso de lo que parecía. Y Pansy, aunque jamás lo admitiría en voz alta, decidió que al día siguiente compraría botas similares. El medio gigante alzó la voz, grave y clara, imponiéndose al murmullo nocturno. Sin empujar. Uno por uno. Esperen su turno, ordenó. Los botes tienen espacio de sobra si no hacen tonterías. Aún así, todos notaron que el mejor bote ya estaba reservado. Harrison subió primero, seguido de Ron y un par más, acomodándose con esa naturalidad de quien sabe que ese lugar siempre le ha pertenecido. Hermione estaba a punto de buscar uno libre cuando escuchó un sonido extraño detrás de ella. Un FSHHH suave, como aire entrando en algo que no debería existir en Hogwarts. Se giró. Eso es, empezó a decir. Malicia, sin ningún pudor, sacó de su bolso un bote inflable amarillo chillón, que terminó de desplegarse frente a todos. Tenía bordes reforzados, un pequeño panel metálico y un motor compacto perfectamente integrado. Hermione abrió los ojos como platos. ¿Trajiste eso en tu bolso? Claro, respondió Malicia. Tiene un encantamiento de expansión interior. Por fuera parece normal, por dentro, es mucho más grande. Hermione frunció el ceño, intrigada. Pero eso está regulado. Lo está, asintió Malicia. Por la ley. Solo se pueden comprar ciertos modelos homologados para rescate, investigación o transporte técnico. Nada de lujos innecesarios. Se subió al bote con total tranquilidad y tendió la mano a Hermione. ¿Vienes? Hermione dudó medio segundo. Y subió. Malicia encendió el motor fuera de borda. El sonido fue bajo, casi elegante, pero suficiente para llamar la atención de medio lago. El bote amarillo avanzó suavemente, deslizándose sobre el agua oscura. Desde una de las ventanas altas del castillo, Albus Dumbledore observaba la escena con el ceño profundamente fruncido. Sus ojos siguieron el recorrido del artefacto moderno. Y luego se detuvieron en algo que le desagradó mucho más. La cercanía de Malicia y Harry. No hablaban, no reían, pero compartían el mismo espacio, la misma dirección, el mismo trayecto hacia Hogwarts. Para Albus, aquello era una variable peligrosa. No, murmuró. No me gusta nada. En el lago, las miradas se acumulaban. Estudiantes señalaban, susurraban. Algunos reían. Otros simplemente observaban, fascinados. Incluso criaturas del lago emergieron lo justo para mirar. Ojos grandes.
Sombras alargadas. Cabezas curiosas. Ninguna sabía qué era esa cosa amarilla flotante que hacía ruido sin magia visible. El bote inflable siguió su camino, rompiendo el reflejo de las estrellas, mientras Hogwarts se alzaba frente a ellos, imponente y antiguo. Y por primera vez en siglos, el castillo recibió a alguien que no solo traía magia consigo, sino algo que no podía controlar tan fácilmente. La llegada al castillo fue, sin duda, fascinante. Para la mayoría era la primera vez, torres imposibles elevándose contra el cielo nocturno, ventanas encendidas como constelaciones artificiales, el peso de siglos mirándolos desde la piedra. Suspiros, murmullos, esa sensación de estar entrando en algo demasiado grande para entenderlo del todo. Para Harry, en cambio, era la segunda vez. Nadie más lo sabía o eso él creía. Sus ojos recorrieron Hogwarts con una mezcla extraña de familiaridad y dolor. Ya había estado allí. Había vivido, luchado, perdido. Había muerto en un futuro que nunca debió existir, y había sido enviado atrás en el tiempo con una única oportunidad: detener el desastre de Albus y la guerra de Tom antes de que devoraran todo. El castillo era el mismo. Pero no lo era. Cada torre era un recordatorio de lo que podía perderse. Cada luz, de quienes aún podían salvarse. A su lado, Malicia Snape observaba la escena con una calma completamente distinta. Su alma no pertenecía originalmente a ese mundo. Venía de uno donde la historia de Harry Potter era ficción, libros, películas, teorías en foros. Ya tenía una idea bastante clara de lo que debería pasar, aunque las cosas ya se estaban desviando peligrosamente del guión. Y además estaban las revelaciones. Las que le había dado aquella cosa. Aquella masa de tentáculos imposible de describir sin que doliera la cabeza, responsable de arrancar su alma de su mundo original y hacerla nacer aquí, con condiciones, cláusulas y consecuencias. Malicia miró el castillo y pensó, no por primera vez, que debió leer la letra pequeña del contrato. Pero en su defensa, solo había aceptado para huir. Huir de esos tentáculos. Antes había visto suficientes animes como para saber que mezclar chicas y tentáculos nunca terminaba bien para las chicas. Así que dijo que sí. Sin preguntas. Sin leer. Sin negociar. Ahora estaba aquí. En Hogwarts. Con conocimiento de otro mundo. Con tecnología imposible. Con un trato no leído que debía cumplir. Genial, murmuró para sí misma. Evité un final horrible solo para meterme en una tragedia épica multiversal. El bote tocó el muelle. Los alumnos comenzaron a bajar, guiados hacia el interior del castillo. Harry dio un paso adelante, sintiendo el peso del destino sobre los hombros. Otra vez. Malicia lo siguió, consciente de que, aunque conocía la historia, ya no podía confiar en ella. Desde una ventana alta, Albus Dumbledore los observaba. No sabía por qué, pero algo en esa escena lo inquietó profundamente. Dos anomalías. Dos variables. Dos voluntades que no encajaban en su plan. Hogwarts cerró sus puertas tras ellos. Y sin saberlo, el castillo acababa de aceptar no solo a estudiantes, sino a dos personas que sabían demasiado, y que ya no estaban dispuestas a dejar que la historia siguiera su curso por el bien mayor. Apenas cruzaron las puertas del castillo, una mujer de porte severo los recibió con la espalda recta y la mirada afilada como cuchilla. Bienvenidos a Hogwarts, dijo con voz firme. Soy la profesora McGonagall. Aquí se espera disciplina, respeto por las normas y responsabilidad por sus actos. Quien no pueda cumplirlo, descubrirá rápidamente las consecuencias. No levantó la voz. No hizo falta. Tras enumerar reglas claras, toques de queda, prohibiciones, castigos, se dio media vuelta y los guió por los pasillos de piedra hasta que las puertas del gran salón se abrieron de par en par. Los alumnos de primer año se detuvieron en seco. El techo. Un cielo nocturno perfecto se extendía sobre sus cabezas, estrellas titilantes, nubes lentas, una luna serena. Algunos alzaron la mano como si pudieran tocarlo. Es un hechizo encantador, susurró Hermione a Pansy, incapaz de contenerse. Hace coincidir la vista del cielo interno con el cielo real de afuera. Lo leí en Hogwarts, una historia. Pansy alzó una ceja, con media sonrisa. Sí, eso ya lo sabemos. Malicia,
que estaba lo bastante cerca para oírlas, intervino con naturalidad. Es probable, dijo. Los Parkinson son sangre pura. Generaciones estudiando aquí. Estas cosas se comentan en casa. Pansy asintió, satisfecha. Pero Malicia no había terminado. Lo que no siempre se menciona, añadió, es que el encantamiento es reactivo. Hermione se giró al instante. Reactivo. El estado de ánimo de los estudiantes puede afectar el cielo justo sobre su zona, explicó Malicia. Alegría intensa, nubes claras. Tristeza profunda, lluvia. Ira sostenida. Nieve, a veces tormentas localizadas. Hermione abrió los ojos, fascinada. Eso implica una sensibilidad emocional colectiva impresionante. Y defensiva, continuó Malicia. Si un no invitado entra con malas intenciones, el sistema responde. Pansy frunció el ceño. ¿Cómo responde? Malicia levantó la vista al techo estrellado. Con un rayo, dijo con total calma. Preciso. Letal. No suele haber segunda advertencia. Hermione tragó saliva. Pansy miró instintivamente hacia arriba. En ese momento, el cielo del gran salón permanecía sereno, hermoso, como si nada pudiera perturbarlo. Pero ahora todos sabían qué sentía. Los profesores tomaron sus lugares en la mesa principal. El murmullo creció, expectante. El sombrero seleccionador aguardaba. Malicia pensó que Hogwarts era mucho más que un castillo antiguo. Era un organismo. Y como todo organismo, podía defenderse. La ceremonia estaba a punto de comenzar. La ceremonia de selección comenzó con el sombrero seleccionador cantando su canción extraña, rítmica y ligeramente inquietante, hablando de cualidades, decisiones y destinos que se cruzaban en telas viejas y mentes jóvenes. Algunos rieron. Otros escucharon con atención casi religiosa. Cuando terminó, el murmullo llenó el gran salón. Potter, Harrison, llamó McGonagall. El nombre cayó como una piedra en el agua. Expectativa inmediata. Susurros. Miradas curiosas. Harrison avanzó con seguridad, se sentó y dejó que el sombrero descendiera sobre su cabeza. Murmuró el sombrero. Te enseñaron a ser valiente. A levantarte. A correr hacia adelante incluso cuando da miedo. No siempre por elección. Pero sí por costumbre. El sombrero no dudó más. Gryffindor. La mesa de los leones estalló en aplausos y vítores. Harrison sonrió, aliviado, y se unió a ellos entre palmadas y risas. Minerva asintió, satisfecha. Potter, Harry. El silencio fue distinto esta vez. Harry caminó despacio. No era difícil notar que no estaba en buenas condiciones físicas, demasiado delgado, hombros tensos, mirada cansada. Era el inverso de su hermano. Tenía el cabello revuelto como un nido de ratas heredado de su padre. Y los ojos verdes de su madre, demasiado viejos para su edad. El sombrero se deslizó sobre su cabeza. Veo que has sufrido mucho, dijo en voz baja. Harry no respondió. No podía. No quería. Dolor, pérdida, silencio. Y aún así, continuó el sombrero, sigues pensando. Analizando. Observando. No corres hacia el peligro, ¿lo entiendes? Una pausa. Tu mente busca respuestas, no aplausos. El gran salón contuvo el aliento. Ravenclaw. Hubo sorpresa. Un murmullo inmediato. Algunos aplausos tímidos desde la mesa de las águilas. En Gryffindor, varias sonrisas se congelaron. Harrison frunció el ceño, claramente desconcertado. Harry no miró a nadie. Se quitó el sombrero, lo devolvió y caminó hacia la mesa de Ravenclaw sin voltear atrás. Por primera vez, no estaba donde debía estar, estaba donde quería. Luego. Snape, Malicia. Malicia se levantó con calma absoluta. En lugar de sentarse, agarró el sombrero antes de que McGonagall pudiera colocárselo. Slytherin, dijo simplemente. Hubo un jadeo colectivo. Señorita Snape, exclamó Minerva, dando un paso adelante. Eso no es como. Pero no terminó la frase. Las túnicas de Malicia cambiaron. El forro se tornó verde y plata,
El escudo de la serpiente apareció bordado como si siempre hubiera estado allí. El sombrero, aún en sus manos, murmuró con satisfacción. Aprobado. Malicia lo dejó sobre el taburete, y caminó hacia la mesa de Slytherin sin mirar atrás. Silencio. Luego murmullos. Luego aplausos dispersos. Minerva cerró los labios, claramente contrariada, pero no dijo nada. La magia había hablado. Desde la mesa principal, Albus Dumbledore observaba con atención, los ojos entrecerrados. Un Potter en Gryffindor. Otro en Ravenclaw. Y Malicia Snape. En Slytherin por decisión propia. Nada estaba saliendo como debía. Y el sombrero, viejo y sabio, parecía haberse divertido más de la cuenta. Con la selección terminada, el banquete estalló en vida. Y en muerte. Platos aparecieron de la nada, copas se llenaron solas, y como si fuera parte del espectáculo, varios fantasmas atravesaron las paredes del gran salón. Algunos alumnos gritaron. Otros rieron. Un par se quedaron paralizados al ver atravesarles el plato flotante. Harry apenas reaccionó. Estaba distraído. Se inclinó hacia el jefe de Ravenclaw, un medio duende de expresión tranquila y ojos atentos. Profesor, ¿puedo ir a comer a otra mesa? Preguntó. Con malicia Snape. El profesor lo observó un segundo, evaluándolo. No veo ningún problema, respondió. Mientras recuerdes que sigues siendo Ravenclaw. Harry asintió y, ante la sorpresa general, se levantó y caminó hacia la mesa de Slytherin. Las serpientes callaron al verlo llegar. Malicia alzó una ceja, divertida. Valiente movimiento social, comentó. Eso suele costar reputación. Ya no me importa, respondió Harry, sentándose frente a ella. En la mesa de Gryffindor, la sangre de Harrison hirvió. Apretó los puños, se levantó de golpe y abandonó el salón sin tocar la comida. Su destino fue la lechuzaría. Tenía una carta urgente que escribirle a su padre. Harry, ajeno o fingiendo estarlo, observaba a Malicia con atención. En su vida anterior, o futura, según se mirara, Severus Snape nunca tuvo una hija. Fue maestro de pociones en Hogwarts, una figura amarga pero clave. Aquí no. Aquí Severus no enseñaba. Aquí Malicia existía. Y algo había cambiado el curso entero del tiempo. Según sé, empezó Harry, que Severus fue una vez buen amigo de tu madre, completó Malicia. Y una víctima del acoso de tu padre y amigos durante años. Harry la miró con intensidad. ¿Qué provocó eso? Malicia sonrió, misteriosa. Varias decisiones distintas. Y una muy mala idea de Albus. Harry asintió lentamente. Eso encajaba demasiado bien. En lo que sabía de su futuro pasado, en palabras de Severus su padre era un cerdo arrogante que disfrutaba pisar a los menos afortunados y adinerados y Sirius un Black loco como su familia pero con aire de héroe solitario. A la mañana siguiente, durante la primera comida del día, un sobrerojo chillón aterrizó frente a Harry con violencia. «Oh no», murmuró alguien. El aullador se abrió de golpe. «Harry James Potter», tronó la voz de James. «Has avergonzado a tu familia. ¿Cómo se te ocurre sentarte con esa asquerosa ser?» El resto se perdió. Porque Malicia, sin molestarse siquiera en mirar directamente el sobre, lanzó un hechizo no verbal. La voz de James se volvió ridículamente aguda, casi un chillido ultrasónico, rompiéndose en gallos imposibles de tomar en serio. «Y te prohíbo ser amigo de esa serpiente». Terminó el aullador con un pitido vergonzoso antes de arder en cenizas. El gran salón estalló en carcajadas. Harry se rió sin poder evitarlo. A carcajadas, por primera vez en mucho tiempo. Desde Gryffindor, Harrison se levantó furioso y la señaló. «¿Te parece gracioso?», le espetó. Malicia giró la cabeza, miró alrededor del salón, estudiantes doblados de risa, profesores intentando, sin éxito, mantener la compostura, incluso un fantasma aplaudiendo. «¿Por las risas?», dijo con calma. «Sin duda que sí». Harry sonrió, todavía riendo. Por primera vez desde que volvió en el tiempo, supo algo con certeza. No iba a obedecer el guión de nadie. Y mucho menos el de su padre. O el de Albus.
El murmullo aún no se apagaba cuando Albus Dumbledore se puso en pie. El tintinear de su copa fue suficiente para imponer silencio. «Esto es inaceptable», declaró con voz grave. «La señorita Snape ha intervenido correo privado, una clara violación de las normas de Hogwarts. Por lo tanto, Slytherin perderá puntos». Malicia ni se inmutó. Dejó la cuchara, se limpió los labios con absoluta calma y levantó la vista hacia el estrado. «Ah, sí», preguntó con un tono peligrosamente educado. «Entonces supongo que yo puedo demandar al director por incumplimiento deliberado de sus funciones». El silencio cayó como un hechizo petrificador. Algunos alumnos dejaron caer cubiertos. Otros se quedaron con la boca abierta. Incluso varios profesores intercambiaron miradas tensas. «¿Disculpa?», atinó a decir Albus. «Correo privado», continuó Malicia. «Los aulladores están prohibidos en Hogwarts, según el reglamento vigente. Artículo 12, inciso 3, si no me falla la memoria. Prohibición instaurada cuando la madre de Sirius Black enviaba a uno casi todos los días tras enterarse de que fue seleccionado para Gryffindor». Todas las miradas se dirigieron lentamente a Minerva McGonagall. La subdirectora frunció los labios, claramente incómoda. Luego suspiró. «Es correcto», admitió. «Los aulladores están prohibidos dentro del recinto escolar. El personal debería haberlos interceptado antes de llegar al alumno». Albus permaneció inmóvil, con la expresión congelada. Por primera vez en años, no tenía una respuesta preparada. «Por lo tanto», añadió Minerva, mirando directamente a Dumbledore, «no se puede castigar a la señorita Snape por neutralizar un objeto que nunca debió llegar al gran salón». Un murmullo aprobatorio recorrió las mesas. Malicia sonrió, satisfecha, y remató. «Y ya que estamos. Solicito puntos extra para Slytherin por 1. Evitar una infracción grave al reglamento. 2. Proteger la salud auditiva del alumnado. Y 3. Miró brevemente a Harry, defender a un estudiante de abuso verbal público». Harry bajó la mirada, sorprendido. Nadie nunca había hecho eso por él. Snape hija tenía colmillos. Y sabía usarlos. Minerva carraspeó. 10 puntos para Slytherin, anunció. Por correcta aplicación del reglamento. La mesa de las serpientes estalló en aplausos contenidos pero intensos. Desde Gryffindor, Harrison apretó los dientes. Albus volvió a sentarse lentamente, con la sonrisa fija. Pero los ojos oscuros. No por enojo. Por algo peor. Había perdido control. Y la joven Snape acababa de demostrar que no jugaba según sus reglas. Las conversaciones se extendieron por los pasillos como fuego en yesca seca. Primeros años, veteranos, fantasmas curiosos y hasta un par de retratos cuchicheaban sobre la serpiente que había puesto en jaque al director, y había hecho reír al gran salón entero. El nombre de Malicia Snape ya no se susurraba, se comentaba en voz alta. Mientras tanto, 2 lechuzas y algo más cruzaban el cielo rumbo a la mansión Potter. La primera carta llegó con brusquedad, casi arrancando el picaporte de la ventana del despacho. James la tomó sin esperar a que Lily se acercara. Reconocía esa letra. «Papá. Hoy es a Slytherin». Malicia Snape humilló a Gryffindor delante de todos. Defendió a Harry, como si él lo mereciera, y dejó en ridículo al director. «No es alguien de fiar. Deberías hablar con Dumbledore. No quiero volver a verla cerca de mi hermano». James apretó el pergamino hasta arrugarlo. «¿Esa hija de Snape se atreve a...?» empezó, pero fue interrumpido. Una segunda lechuza, más elegante, dejó caer una carta sellada con el escudo de Hogwarts. Lily la abrió primero. A medida que leía, su expresión pasó de seria a glacial. «James Potter», dijo con voz peligrosa, «Minerva McGonagall me informa oficialmente de tu falta de etiqueta, prudencia y responsabilidad parental». «¿Qué? ¿Yo qué hice ahora?» «Enviaste un aullador a nuestro hijo. En público. En un lugar donde están prohibidos». Lily levantó la mirada. «¿Te das cuenta del ridículo que hiciste? ¿Del daño que causaste?» James abrió la boca. Y la cerró. Por primera vez, no tenía excusa. Fue entonces cuando la temperatura del despacho pareció bajar varios grados. No fue una lechuza la que llegó después. Fue una figura oscura,
silenciosa, que simplemente estaba ahí, de pie junto a la chimenea apagada. Lily palideció. Severus, susurró. James se levantó de un salto, varita en mano. ¿Qué demonios haces en mi casa? Severus Snape no reaccionó. No levantó la varita. No gritó. Solo extendió un sobre grueso, perfectamente sellado. James Potter, dijo con una voz baja y afilada. Cualquier problema que tengas conmigo es entre nosotros. No con mi hija. James tomó el sobre con incredulidad y lo abrió. Sus ojos se movieron rápido. Demasiado rápido. Luego se detuvieron. Esto es una amenaza. No, corrigió Severus. Es una reclamación legal. Según las normas vigentes del mundo mágico y mago. Difamación. Agravio público. Hostigamiento indirecto a una menor. Lily se acercó y leyó por encima del hombro de James. Reconoció de inmediato los sellos, las firmas. Y el encabezado. James, dijo despacio. Es un bufete real. Hay testigos. Todo está en regla. James tragó saliva. Tú no puedes demandarme, masculló. Después de todo lo que hiciste en la guerra. Oficialmente, interrumpió Severus con frialdad, nunca fui mortífago. Nunca fui juzgado. Nunca fui condenado. Y tú acabas de darle munición a alguien que sí sabe usar las reglas. El silencio se volvió insoportable. Esto no se trata de dinero, añadió Severus, girándose hacia Lily por un breve segundo. Se trata de dejar claro un límite. Luego volvió a mirar a James. Mi hija no es un peón. Ni tuyo. Ni de Dumbledore. Y créeme. Esto es solo una compensación mínima por el agravio. Sin esperar respuesta, Severus dio media vuelta y desapareció como una sombra. James dejó caer la carta sobre el escritorio, pálido. Lily cerró los ojos, respiró hondo. Y cuando habló, su voz ya no era furiosa. Era decepcionada. James, dijo. Has declarado una guerra que no entiendes. Y esta vez. No estoy segura de que estemos del lado correcto. Lily sí tenía motivos para estar preocupada. Y muchos. El golpe final llegó a la mañana siguiente, cuando el profeta apareció sobre la mesa del desayuno de la mansión Potter, desplegándose solo, con tinta aún fresca y titulares imposibles de ignorar. Escándalo en Hogwarts, aullador ilegal, abuso infantil y silencio cómplice. Lily sintió un nudo en el estómago antes siquiera de leer la letra pequeña. El artículo no solo hablaba del incidente del aullador, lo narraba con lujo de detalles, nombres incluidos, sino que conectaba los puntos con una rapidez brutal. El historial médico irregular de Harry. Su estado físico al ingresar a Hogwarts. El video filtrado del andén 9¾ Y para horror absoluto de Lily, la intervención de las autoridades muggles. No, susurró, llevándose una mano a la boca. Porque ahí estaba. Negro sobre blanco. Su hermana. Petunia Dursley, su esposo Vernon. Y el hijo de ambos. Los responsables fueron detenidos por abuso continuado de un menor. El niño Dudley Dursley ha sido puesto bajo custodia estatal y enviado a un reformatorio para menores con conductas violentas. El profeta, con una crueldad casi quirúrgica, añadía. Las autoridades muggles, frecuentemente despreciadas por sectores del mundo mágico, actuaron con mayor rapidez y contundencia que el propio Wizengamot. Lily cerró los ojos. No por vergüenza. Por culpa, como si eso no fuera suficiente, otra lechuza llegó. Y luego otra. Cartas oficiales. Formularios. Solicitudes de comparecencia. El Departamento de Cooperación Mágica Mago pedía explicaciones formales. El Wizengamot solicitaba un informe completo. Y el profeta, en su infinita falta de piedad, enviaba una lista de preguntas que ya circulaban entre la opinión pública. ¿Por qué Harry Potter fue dejado con los Dursley? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Por qué sus padres no detectaron el abuso? ¿Por qué no hubo visitas regulares? ¿Por qué el niño que vivió fue abandonado durante años? James entró al despacho justo cuando Lily dejó caer una de las cartas sobre la mesa. Esto se está saliendo de control, dijo él, tenso. Dumbledore arreglará esto.
Siempre lo hace. Lily lo miró. De verdad lo miró. No, James, respondió con una calma que daba miedo. Esta vez no. Se levantó despacio y empezó a caminar de un lado a otro. Los Muggles actuaron antes que nosotros. El profeta ya huele sangre cual tiburón. El Wizengamot quiere cabezas. Y Severus Snape hizo una pausa. Severus ya se movió. James frunció el ceño. ¿Sigues defendiendo a ese murciélago? Lily se detuvo en seco. No estoy defendiendo a Severus, dijo. Estoy reconociendo que alguien protegió a Harry cuando nosotros no lo hicimos. Eso dolió. Más que cualquier titular. ¿Sabes qué es lo peor? Continuó Lily, con la voz quebrándose apenas. Que ahora todos preguntan por qué dejamos a Harry allí. Y yo no tengo una respuesta que no me haga ver como una monstruo. James abrió la boca. Pero no dijo nada. En Hogwarts, mientras tanto, Malicia Snape ojeaba el profeta con una ceja levantada, sentada tranquilamente en la mesa de Slytherin. Era cuestión de tiempo, comentó, como quien habla del clima. Harry, a su lado, la miró con mezcla de asombro y miedo. Yo. No pensé que llegaría tan lejos. Malicia cerró el periódico y lo miró de frente. La verdad siempre llega lejos, Harry, dijo. Solo que a algunos les incomoda cuando no pueden controlarla. Desde la mesa de profesores, Albus Dumbledore observaba la escena con el ceño sombrío. El bien mayor acababa de volverse público. Y por primera vez en décadas. Ya no estaba seguro de poder dirigir la narrativa. El castillo seguía en pie. Pero los cimientos empezaban a crujir. Remus y Sirius no tardaron en aparecer en la mansión Potter. El profeta aún flotaba en el aire cuando la puerta principal se abrió de golpe. Dime que esto es una broma, dijo Sirius Black, arrebatando el periódico. Porque si no, estamos ante el desastre mediático del siglo. Remus ya lo había leído. Demasiado bien. Vinimos apenas lo vimos, dijo con calma. Para apoyar. Y para pensar. James exhaló con fuerza. Snape se pasó de la raya, gruñó. ¿Demandarme? A mí. Esto se arregla fácil. Elevamos el costo legal hasta que no pueda sostenerlo. No tiene cómo pagarlo. Exacto, añadió Sirius con una sonrisa torcida. Entre tu oro y el mío, lo aplastamos. Como antes. Remus levantó la mano. James. Su negocio de pociones es extremadamente rentable. Distribución internacional, contratos con hospitales mágicos, pedidos del ministerio. Sirius bufó. Vamos, lunático. Sigue siendo Snape. Un comerciante no sobrevive a una guerra legal contra dos casas antiguas. Aquello animó a James. La vieja sensación volvió, superioridad, control, el recuerdo de Hogwarts. Siempre supo cuál era su lugar, dijo con una sonrisa dura. No va a cambiar ahora. Fue entonces cuando Remus habló de nuevo. Más despacio. Más serio. Hay algo más, dijo. Malicia Snape no solo es la hija de Snape. Sirius rodó los ojos. ¿Qué? ¿Ahora resulta que también es heredera de una bóveda secreta? Es la fundadora de Corporación de Consumo, respondió Remus. Y su socia mayoritaria. El silencio cayó de golpe. ¿La qué? Preguntó Sirius. La empresa, continuó Remus. La que controla patentes Muggles estratégicas, microprocesadores, telecomunicaciones, dispositivos híbridos. La que tiene más liquidez que varios países pequeños. James se rió. Eso es imposible. Es una niña. Remus lo miró fijamente. Es un genio. Documentado. Con respaldo legal, mogul y mágico. Y con abogados que no juegan. En ese momento, Lily palideció. No se sentó. No habló de inmediato. Se apoyó en la mesa, como si el suelo se hubiera vuelto inestable. Lily, dijo James, alarmado. ¿Qué pasa? Ella alzó la vista, con los ojos muy abiertos. Corporación de Consumo no es solo una empresa, dijo en voz baja. Es influencia política, económica, legal.
Es el tipo de entidad que puede arruinar familias enteras sin levantar la voz. Sirius frunció el ceño. ¿Estás diciendo que una cría es Slytherin? Estoy diciendo, interrumpió Lily, que si Snape decidió demandar, no lo hizo solo. Y que si malicia está detrás. Esto no es una rabieta. James tragó saliva. Pero nosotros tenemos prestigio. Historia. Amigos en el ministerio. Lily negó lentamente. Y ella tiene algo peor, dijo. Pruebas. Dinero. Y una opinión pública que ya decidió que Harry fue una víctima de nuestro negligente abandono. Remus cerró los ojos un segundo. James, dijo con cuidado. Esto ya no es Hogwarts. No es una broma pesada. Y Malicia Snape no juega como su padre. Sirius apretó los puños. Entonces, ¿qué hacemos? Lily miró al profeta otra vez. Luego el sobre legal. Luego a su esposo. Primero, dijo, dejamos de subestimar a Severus. Segundo, dejamos de provocar a su hija. Y tercero, empezamos a preguntarnos qué pasará cuando Malicia decida hablar. Porque si había algo claro ya, era que la serpiente no había mostrado todavía todos sus colmillos. Remus fue el primero en romper el silencio. Lo más recomendable, dijo con voz firme, es pagar la demanda y dejar que las cosas se calmen. James apretó la mandíbula. Financieramente no era nada. Un parpadeo, un movimiento menor de bóveda. Pero para su ego, era una puñalada. ¿Pagarle a Snape? Masculló. Después de todo esto, repitió Remus, es lo más sensato. Sirius, que había estado caminando de un lado a otro, se detuvo de golpe. Hay algo que no me cuadra, dijo. Si la hija de Snape fundó Corporación de Consumo, ¿por qué no es la dueña absoluta? Remus asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Porque ser un genio no significa que el mundo confíe en ti, explicó. Menos aún si eres una niña. Al principio nadie quiso poner todo el peso administrativo sobre ella. Además, los inventos cuestan dinero, fábricas, patentes, abogados, distribución. Lily escuchaba con atención, cada palabra hundiéndose más. Vendió acciones, continuó Remus. Las suficientes para financiar el crecimiento. Pero conservó las estratégicas. Tiene la mayoría numérica y con eso el control decisivo. Si todos los demás accionistas se unieran en su contra, igual perderían. Sirius soltó un silbido bajo. Astuta. Muy astuta. James frunció el ceño, mirándolo con una mezcla de recelo y curiosidad. ¿Y tú cómo sabes tanto de ella, Remus? Remus dudó un segundo. Luego habló. Porque Corporación de Consumo financió un tratamiento experimental de luz solar para la licantropía. El silencio fue absoluto. ¿Qué? Susurró Sirius. Remus bajó la mirada. No es una cura, aclaró. Pero reduce el dolor, estabiliza las transformaciones, permite vivir. Sin esconderse. Sin cadenas. Lily llevó una mano a la boca. Remus, dijo con la voz temblorosa. Eso cambia todo. Lo sé, respondió él. Por eso entiendo exactamente con quién estamos tratando. Malicia Snape no hace favores por capricho. Invierte en aquello que considera necesario. James se dejó caer en la silla. Entonces, dijo lentamente, si pagamos la demanda. Ella no ganará dinero, lo interrumpió Remus. Ganará algo más importante. Un precedente. Un mensaje claro de que ni el apellido Potter está por encima de la ley. Sirius pasó una mano por su cabello oscuro. Odio admitirlo. Pero Lupin tiene razón. James cerró los ojos un instante. Pagar dolía. Callar dolía más. Pero lo que de verdad le helaba la sangre era comprender, por fin, que Malicia Snape no estaba jugando a vengarse. Estaba construyendo un mundo donde personas como ella, y como Remus, no tendrían que pedir permiso para existir. Y eso era mucho más peligroso que cualquier hechizo. Lily se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa y los ojos fijos en Remus. ¿Cómo supiste de ese tratamiento?
Preguntó, genuinamente curiosa. Y preocupada. Remus respiró hondo antes de responder. Porque como hombre lobo, dijo con una honestidad cruda, no puedo tener un trabajo estable. Sellos, rechazos silenciosos, le avisaremos. Siempre lo mismo. En el mejor de los casos, en otros debo correr por mi vida. Sirius frunció el ceño, incómodo. Remus. No pasa nada, lo interrumpió Lupin con una leve sonrisa cansada. Es la verdad. Levantó la vista y continuó. Corporación de consumo empezó a entrar en el mundo mágico. No de golpe. Con cuidado. Contratando mestizos, seres no humanos, Skibs. Gente que el sistema prefiere ignorar. James se tensó. ¿Snape permitió eso? No es permitir, corrigió Remus. Es decisión de malicia. Cuando aplicamos, verifican identidades, condiciones médicas, maldiciones activas o hereditarias. Y entonces, informan de opciones. Lily abrió mucho los ojos. Opciones. Tratamientos experimentales. Ayudas. Tecnología adaptada. No promesas vacías. Protocolos reales. James apoyó los antebrazos en la mesa, el instinto de Auror despertando. Entonces, dijo, ¿también hay vampiros? Remus lo miró unos segundos, evaluando si debía responder. Luego asintió. Sí. Pero no como los cuentos los pintan. Sirius levantó una ceja. ¿Me estás diciendo que esa cría también negocia con vampiros? Acuerdos, dijo Remus. Sangre artificial a cambio de 0 ataques a instalaciones, personal y rutas de suministro. Y cuando es necesario. Servicios. James se irguió un poco más. ¿Servicios de qué tipo? Información. Vigilancia. Control territorial, respondió Lupin. Los vampiros no funcionan como las manadas de hombres lobo. No son nómadas. Prefieren asentarse, controlar un área, mantenerla estable. Hizo una pausa. Un juego de nobles, como ellos mismos lo llaman. Lily se estremeció. Siempre nos dijeron que eran una plaga, susurró. También dijeron eso de los hombres lobo, respondió Remus con suavidad. Y de los gigantes. Y de los Skibs. James se pasó una mano por el rostro. Esto va mucho más lejos de lo que pensé. Exacto, dijo Remus. Malicia Snape no está solo haciendo dinero, está reescribiendo las reglas de convivencia. Usando contratos en lugar de varitas. Sirius soltó una risa breve, sin humor. Merlín. Severus creó un monstruo peor que Voldemort, el cual está en Hogwarts. Lily negó lentamente con la cabeza. No, corrigió. Miró a James, seria. ¿Y nosotros? Acabamos de provocarla. En algún lugar de Hogwarts, Malicia Snape cerraba un informe, firmaba con calma y pensaba lo mismo que llevaba tiempo pensando. El mundo mágico no es cruel por naturaleza. Solo está terriblemente mal administrado. Y alguien, tarde o temprano, iba a pagar el precio de haberlo dejado así durante siglos.